La historia comienza con un hombre de pie sobre una montaña de cadáveres. Le preguntó a Lo Bai por qué le habían hecho eso. Recordó que eran como hermanos, que habían luchado juntos entre la vida y la muerte. Lo Bai le recordó el inicio de la calamidad. Monstruos surgieron de grietas espaciales extrañas, esparciendo el caos por todas partes. Con el tiempo, esas grietas pasaron a llamarse mazmorras, y quienes entraban en contacto con ellas obtenían poderes misteriosos conocidos como clases. Por eso, se formó el núcleo de clases para conquistar las mazmorras, y avanzaron victoriosos. Lo Bai comenzó a mirar fijamente al protagonista, revelando que precisamente por eso debía ser eliminado. El hombre se había vuelto incontrolable, usuarios de clase poderosos podían alterar fácilmente el orden del imperio, y él, que había superado incluso el nivel triple S, era el enemigo más peligroso de todos. El poder supremo debía permanecer en manos de la familia real, pues solo así el imperio podría mantener la estabilidad, dijo, con los ojos brillando de ira. El protagonista preguntó si eso era solo una excusa para masacrar a su familia y compañeros, con malicia en los ojos. Lo Bai aclaró que lo hacía por la estabilidad del imperio. Antes de que el protagonista pudiera volver a respirar, Lo Bai activó una poderosa explosión, revelando que había saboteado su armadura hacía mucho tiempo. La explosión también inyectaría un veneno compuesto en sus heridas. Lo Bai sabía que, después de una batalla de nivel SSS, el protagonista no tendría fuerzas para resistir. Para asegurarlo, Lo Bai preparó un ejército entero, considerándolo su última muestra de respeto. Poco antes de morir, el protagonista empezó a recordar los momentos vividos con Lo Bai. En ese instante, su habilidad oculta Mundo Espejado cumplió las condiciones de activación. Mundo Espejado, una habilidad oculta de nivel SSS, era la habilidad suprema que revertía todo. Perdió la vida, y su alma se hundió en un lago. Décadas después, dos chicos estaban torturando a otro, atándolo a un árbol y sumergiendo su cuerpo en el lago. Uno de ellos le dio un puñetazo en el estómago y le dijo al amigo que lo sumergiera de nuevo. Mientras lo torturaban, no podían evitar burlarse de él, decidiendo dejarlo más tiempo bajo el agua para darle una lección si seguía fingiendo. Su expresión les parecía graciosa, y planeaban sacarlo solo para golpearlo unas veces más. El chico ya no podía contener la respiración. No sabía por qué, pero siempre tenía que ser él quien sufriera. En ese momento, el alma del protagonista empezó a despertar. Un chico con gafas se acercó a los agresores y les dijo que se detuvieran, que el otro chico iba a morir. Uno de los matones se giró y, con una mirada arrogante, respondió que si iba a morir, que se curara. Después de todo, para eso servía un chante, aunque sabían que no serviría de mucho. Luego, dijo que el chico de gafas era un hipócrita, pues fue él quien los guió hasta allí. Por lo tanto, si el chico moría, sería culpa suya. El niño de gafas entró en pánico, explicando que solo lo había hecho porque lo habían obligado. Eso irritó al matón, que se preparó para agredirlo. Pero entonces ocurrió algo extraño, una luz poderosa comenzó a emerger del lago. Los matones huyeron en pánico, gritando sobre la aparición de una mazmorra y la necesidad de escapar, ya que una nueva mazmorra estaba más allá de sus capacidades. El chico de gafas fijó la vista en el niño al que estaban torturando, viendo que aún estaba sumergido. Comenzó a correr hacia la cuerda, sabiendo que tenía que salvar. En ese momento, el lago se secó completamente y empezaron a surgir monstruos. El chico de gafas comenzó a desatar los nudos y, mientras estaba distraído, uno de los monstruos lo atacó. Pero, en ese instante, el chico atado lo agarró por la ropa y lo sacó del camino del ataque. Luego extendió la mano y usó una habilidad llamada Impacto Glacial. El sistema informó que había usado curación básica en el demonio Menora, pero la acción falló porque el HP del objetivo ya estaba lleno. El chico de gafas entró en pánico, sin entender por qué estaba curando al monstruo. Cuando el monstruo intentó atacar de nuevo, invocó un escudo y bloqueó el ataque. En el último segundo, cuando el protagonista abrió la ventana de información, vio que su nombre era Yunche y que tenía la clase Chante. Se dio cuenta de que había usado magia de curación y que ese no era su cuerpo original. Normalmente, cuando alguien tocaba una mazmorra, se vinculaba al sistema y recibía una clase inicial aleatoria, que no podía ser cambiada. Después de eso, se desarrollaba y fortalecía a través de las mazmorras, ganando habilidades vinculadas a su clase. Sin embargo, él había sido un guerrero que alcanzó la cima en el pasado. Había usado la habilidad Mundo Espejado. Luego, quedó atrapado en el mundo espejado hasta que escuchó el grito de muerte de ese niño. Finalmente, se dio cuenta de que había renacido en el cuerpo de ese niño. Eso no era precisamente un pensamiento feliz, pero aún así agradeció al niño por darle una oportunidad de venganza. El chico de gafas advirtió a Yunche que los monstruos los estaban rodeando y pidió ayuda inmediata, ya que solo podría enfrentarse a 3, como mucho. El protagonista sabía que su cuerpo era demasiado débil. Incluso esos enemigos menores estaban fuera de sus capacidades.
adversidades. Con esa velocidad, ni siquiera podía correr. Al abrir la ventana de habilidades, se dio cuenta de que todas eran inútiles. Curación básica restauraba de 1 a 4 de HP en un objetivo, y lianas enredadoras invocaba enredaderas para inmovilizar a un enemigo con baja probabilidad de éxito. La clase Chante era demasiado especializada. Sus puntos fuertes estaban en el soporte, pero era inferior en todos los demás roles. No era de extrañar que esa clase siempre fuera despreciada. Por ahora, con sus antiguos instintos de combate, podría resistir por poco tiempo. Yunche esquivó el ataque del monstruo, sabiendo que necesitaba una salida rápida, pues moriría si su estamina se agotaba. Ahora, la habilidad oculta Mundo Espejado era su única esperanza. El protagonista esquivó un ataque sin saber cómo funcionaba la habilidad, y entonces tocó al monstruo, pero la habilidad falló porque no se cumplieron las condiciones. No sabía si su nivel era demasiado bajo o si necesitaba un espejo real. Cuando usó la habilidad de nuevo en el monstruo, volvió a fallar porque su nivel era insuficiente. Al darse cuenta de esto, concluyó que Mundo Espejado necesitaba una superficie reflectante para ser activada. La cuestión del nivel no podía resolverse aún, así que decidió intentar con otro objetivo. Cuando el protagonista usó la habilidad en el arma del monstruo, volvió a fallar por nivel insuficiente. Intentó la habilidad en un trozo de tela rasgada, pero también falló por el mismo motivo. El chico de gafas entró en pánico y le dijo que dejara de perder tiempo con habilidades inútiles, pues no podría resistir mucho más. Una explosión de energía descendió del cielo y apareció un monstruo llamado Señor Deformado, de nivel 10. El chico de gafas sabía que estaban condenados. Un monstruo de élite como ese requería al menos nivel 10 para ser derrotado. Varias otras explosiones de energía comenzaron a descender del cielo, y sus ojos se abrieron de miedo, haciéndolo caer al suelo. Cientos de monstruos feroces aparecieron frente a ellos. Mientras el protagonista estaba ocupado usando su habilidad, los monstruos comenzaron a avanzar. Jun ni siquiera podía usar su habilidad en piedras, imaginando si la diferencia de nivel era demasiado grande. Entonces, el protagonista decidió usar su habilidad en la barrera improvisada de Yaozi, pero el sistema informó que había fallado, ya que no se podían revertir las habilidades de otras personas. Al darse cuenta de que no podía revertir las habilidades ajenas, una sonrisa se dibujó en su rostro. Eso significaba que podía revertir las suyas propias. En cuanto el protagonista usó la habilidad en sí mismo, se reveló que Mundo Espejado había revertido con éxito la habilidad Lianas Enredadoras. Yunche usó espinas caóticas, haciendo que miles de espinas surgieran del suelo. Cuando uno de los monstruos intentó atacar, otro monstruo, rodeado por una aura roja, lo golpeó, salvando a Yaozi. Él quedó confundido, sin entender lo que estaba pasando, pero el protagonista se dio cuenta de que el efecto de la habilidad se había invertido por completo. En lugar de inmovilizar, ahora causaba confusión. La habilidad Lianas Enredadoras normalmente atrapaba a un solo enemigo con una baja probabilidad de inmovilización. Sin embargo, su versión revertida, Espinas Caóticas, ahora hacía que espinas atacaran al objetivo con una baja probabilidad de causar el estado de confusión. Los monstruos empezaron a atacarse entre ellos. Esto ocurrió por el efecto de confusión, que hacía que las unidades afectadas atacaran objetivos aleatorios. El protagonista no pudo evitar sonreír al darse cuenta de que una habilidad inútil se había vuelto poderosa al ser revertida. Eso lo hizo imaginar qué pasaría si revirtiera el resto de sus habilidades. Mundo Espejado realmente hacía honor a su reputación como una habilidad oculta de rango SSS. No solo revertía los efectos de las habilidades, sino que también aplicaba mejoras generales. Si hubiera usado la versión no revertida de la habilidad, la probabilidad de éxito sería baja, y la duración de la restricción duraría, como mucho, un segundo, sin alcanzar su potencia actual. Nuestro chico tomó una espada clavada en el suelo y no pudo evitar imaginar qué sucedería si revirtiera sus otras habilidades. Su atención se centró en la habilidad Golpe Potenciado. Costaba 20 puntos de maná, duraba 30 segundos y otorgaba un aumento del 5% en ataque a una unidad, con el efecto finalizando cuando la unidad consumía puntos de maná. Cuando Yunche revirtió esa habilidad, se transformó en Hoja Astuta. Costaba 40 puntos de maná, duraba 60 segundos y otorgaba un aumento del 10% en ataque cada vez que se consumía maná. Activó Hoja Astuta, y su espada comenzó a emitir un aura poderosa. Notó que cada uso de habilidad otorgaba un aumento del 10% en el poder de ataque. Hoja Astuta estaba activa, con 60 segundos restantes de duración. Solo con activarla, cualquier uso de habilidad disparaba aumentos en el poder de ataque. El potencial era increíble. Yunche subió de nivel, alcanzando ahora el nivel 6. Notó que muchos monstruos habían muerto debido a las luchas internas entre ellos y se dio cuenta de que esos monstruos otorgaban una cantidad decente de experiencia al morir. Cuando uno de los monstruos intentó un ataque sorpresa, nuestro chico
chico reaccionó a tiempo y bloqueó el ataque. La atención de Yunche se centró en su propia barra de HP, que mostraba 480 puntos de vida y 120 de maná. Notó que subir de nivel restauraba completamente su maná. Mientras los monstruos seguían en caos, decidió probar la habilidad Hoja Astuta. Yunche activó espinas caóticas, consumiendo puntos de maná. Esto activó el efecto de Hoja Astuta, causando una rápida disminución de su maná. Mientras tanto, su ataque aumentaba repetidamente con una bonificación del 10% por cada consumo. Ahora le quedaban 12 puntos de maná, pero su Hoja Astuta resultó en un aumento del 120% en el poder de ataque, con 44 segundos restantes de duración. Sus ojos comenzaron a brillar y su atención se fijó en uno de los monstruos que avanzaba hacia él. Se dio cuenta de que esa habilidad rompía todas las convenciones al permitirle alcanzar 2,2 veces su poder de ataque con facilidad. Cuando el monstruo lo atacó, nuestro chico esquivó el golpe, se movió detrás de él e hizo un corte profundo en su espalda, seguido por otro en su estómago. Yaozi quedó en shock. No podía creer que ese fuera Yunche. Observando sus movimientos, se preguntó cómo un chante de nivel 5 podía tener tanta capacidad. ¿Y desde cuándo un chante tenía ese tipo de habilidad? Nuestro chico continuó luchando contra los monstruos, matándolos uno por uno con sus atributos de nivel 6, 120 puntos de maná y regeneración de un punto de maná por segundo. Se dio cuenta de que podía, teóricamente, alcanzar 2,3 veces su poder de ataque en un instante. Derrotó a un monstruo de nivel 11 y no pudo evitar sonreír. Notó que su fuerza actual apenas era suficiente para enfrentar a élites de nivel 11. En ese momento, una mano emergió del suelo. La atención de Yunche se fijó en ella. Era un monstruo de nivel 21 llamado Demonio de Batalla. Una quimera emergió del suelo y comenzó a rugir. Se dio vuelta y masacró a los monstruos menores de un solo golpe. Los ojos de Yaozi se llenaron de miedo. Por otro lado, nuestro chico se sorprendió al ver a un jefe oculto de nivel 21 en esa mazmorra. El jefe comenzó a avanzar hacia él. Cuando intentó usar espinas caóticas, la habilidad falló. El monstruo era inmune al caos. Antes de que el monstruo pudiera atacar, Yaozi se interpuso e invocó su escudo. Yunche se sorprendió un poco, y poco después comenzó a ver a alguien familiar. Un chico rubio lo llamó idiota, diciendo que le había pedido que no avanzara solo. Los ojos de nuestro chico se abrieron con sorpresa. El jefe atacó con fuerza, destruyendo el escudo que Yaozi había invocado y lanzando su cuerpo violentamente contra el suelo. Yunche corrió hacia él, extendió la mano y comenzó a usar sus habilidades. Activó curación básica en Yaozi, restaurando un punto de vida. Esto consumió puntos de maná, dejándolo con 54. Hoja Astuta se activó, otorgando un aumento del 10% en el daño justo después de que curación básica fuera usada nuevamente en Yaozi. Esta vez, con un golpe crítico, restauró 5 puntos de vida. Los puntos de maná de nuestro chico quedaron en 1. Pensó que las habilidades de curación de un chante eran realmente patéticas y le preguntó a Yaozi si tenía alguna poción de curación. Yaozi dijo que tenía una de emergencia, y nuestro chico le dijo que se la tomara. Su Hoja Astuta ahora tenía 85 segundos restantes de duración. El jefe comenzó a matar a los otros monstruos. Yunche sabía que aún no estaba al nivel de ese jefe, pero los maps ya casi estaban todos muertos. Tenía un plan en mente. Mostrando su espada, le pidió a Yaozi que resistiera un minuto, ya que él se encargaría de los monstruos, dejándolo algo sorprendido. Nuestro chico se movió como un rayo, cortando a los monstruos en pedazos. La duración de su Hoja Astuta llegó a 0. Yunche subió de nivel, restaurando sus puntos de vida y maná a 8.120. Activó nuevamente Hoja Astuta. Usando espinas caóticas repetidamente, cada consumo de maná activaba el efecto de Hoja Astuta, aumentando su ataque en otro 10%. Con cada activación, sabía que necesitaba al menos un 400% de aumento en el ataque para derrotar al jefe. Comenzó a masacrar más monstruos y subió de nivel nuevamente, lo que restauró su maná a 110. Activó espinas caóticas, lo que le otorgó un aumento del 10% en el daño de ataque y redujo su maná a 101. Repitió la activación de espinas caóticas, ganando otro 10% de ataque, y, cuando su maná cayó a 92, se dio cuenta de que tendría que lanzar espinas caóticas 40 veces en 50 segundos. Es decir, necesitaba alcanzar el nivel 10. Yaozi estaba en estado de shock, incapaz de creer lo que estaba viendo. Yunche había subido varios niveles. El jefe se preparó para atacar, pero nuestro chico comenzó a brillar. Ahora estaba en el nivel 12. Su espada astuta tenía una bonificación del 510% y una duración de 95 segundos, más que suficiente para enfrentar a ese jefe. Yunche se movió como un rayo, le cortó el brazo, apareció detrás de él y lanzó una secuencia de ataques que causaron al monstruo un dolor terrible. Antes de que pudiera reaccionar, nuestro chico cortó su cuerpo en pedazos en un abrir y cerrar de ojos.
ojos. Había derrotado a un jefe de nivel 21 con más de 10.000 de HP. Tras matar a ese jefe, nuestro chico subió 3 niveles, llegando ahora al nivel 15. Yao Si estaba en shock y no sabía si estaba soñando, preguntándose si un chante de nivel 5 realmente había limpiado solo una mazmorra completamente nueva. Ahora que el señor de la mazmorra había sido derrotado, la mazmorra se dio por concluida. Se acercó y preguntó a Yunche si realmente era él. Los monstruos soltaron objetos, y el sistema pidió a nuestro chico que los recogiera. Quería saber cómo se había vuelto tan fuerte de repente. El protagonista comenzó a recordar su pasado y, al ver el rostro de Yao Si, preguntó cuál era su relación con Yao Ben. Yao Si quedó atónito, pues no sabía cómo Yunche conocía el apodo de su bisabuelo. Yunche se sorprendió un poco al descubrir que en realidad era bisnieto de Yao Ben. Comenzó a recordar a Yao Ben, y sus ojos se llenaron de tristeza al recordar que todas las personas que conocía habían sido asesinadas por Luo Bai. Antes de que pudiera preguntar más sobre Yao Ben, Yao Si desvió la mirada y mencionó que no era necesario hablar de él en ese momento. Si Yunche no quería responder su pregunta, no tenía que decir nada. No había necesidad de humillarlo así. Yunche se mostró un poco confundido, sin saber lo que estaba ocurriendo. Yao Si comentó que, aunque no sabía por qué Yunche había estado escondiendo su verdadera fuerza todo ese tiempo, le aconsejó que regresaran a la escuela, ya que al día siguiente la escuela organizaría una visita al memorial de la historia moderna y faltar llamaría la atención. Yunche no pudo evitar apretar los puños con fuerza y sentir rabia. Decidió seguir el consejo, pero en el fondo sabía que aún no podía revelar su identidad. Si se exponía demasiado, podrían empezar a sospechar. Yunche pensó en el memorial de la historia moderna. Debería haber registro sobre lo que ocurrió tras su muerte. Al día siguiente, tomaron el metro rumbo a la escuela. Los estudiantes estaban muy emocionados. Los tiempos habían cambiado mucho desde su muerte, hacía tantos años. El mundo se había transformado enormemente. No podía creer que ahora usaran productos de las mazmorras para alimentar vehículos. Muchas cosas habían surgido que nunca había visto antes. Sin embargo, ya había visto algunas de ellas en mazmorras en el pasado. Abrió su inventario del sistema. Se preguntó si solo los objetos soltados por monstruos podían ser retirados de una mazmorra. Equipó el anillo óseo de Quimera, un anillo de nivel 14 hecho a partir de la costilla del señor de la mazmorra de carne y hueso. La quimera del campo de batalla permitía al usuario anexar un miembro de quimera a su propio cuerpo. Sacó el libro de habilidad físico robusto de su inventario. Era de excelente calidad, del tipo habilidad pasiva, y su clase de aprendizaje era universal. Notó que equipos como ese y libros de habilidad podían ser retirados a través del inventario. También podían comprarse y venderse fuera de las mazmorras. Activó la habilidad físico robusto. Era una habilidad pasiva y permanente que reducía el daño físico recibido. Las cosas que no podían ser almacenadas en el inventario, tras la derrota del señor, debían haber desaparecido junto con la mazmorra. Sus ojos comenzaron a brillar con confusión. No sabía qué había ocurrido después de su muerte. No mucho después, llegó al memorial de la historia moderna, y lo primero que vio fue la estatua de Luo Bai, el gobernante supremo del reino, el emperador que había puesto fin a los desastres de las mazmorras. El profesor comenzó a guiar a los estudiantes por el memorial de la historia moderna. Explicó que muchos sabían que ese lugar, más de 50 años atrás, había sido el campo de batalla de aquella famosa rebelión. El profesor explicó que, en esa época, estaban profundamente afligidos por las mazmorras. Añadió que, especialmente después de la aparición de la más aterradora mazmorra de rango triple S, todos vivían con miedo. El rey Luo Bai lideró personalmente al ejército profesional en una expedición. A pesar de las grandes bajas sufridas, finalmente conquistó esa mazmorra aterradora. Pero, en ese mismo momento, enfrentó una rebelión que había sido planeada desde hacía mucho. Su mentor, como todos sabían, fue Yunche. Yunche era el hombre en quien el rey más confiaba, pero que acabó convirtiéndose en un traidor desagradecido. Yunche no pudo evitar sentir furia al ver en que se había convertido la historia. Ellos fueron quienes derrotaron la mazmorra de rango triple San, y los que fueron emboscados. El profesor apretó los puños, mencionando que no se podía imaginar el dolor de ser traicionado en tales circunstancias, pero que su rey superó esa tristeza y luchó con sangre y coraje. Finalmente, con la ayuda del héroe Din Kun, logró suprimir la rebelión. Los ojos de Yunche se llenaron de curiosidad al oír el nombre Din Kun. Se preguntaba si tal persona realmente había existido. Los matones que habían torturado a Yunche en el lago aparecieron y se mostraron algo confundidos al notar que aún estaban vivos. Se preguntaban cómo era posible, ya que él y Yao Si habían sido arrastrados a la mazmorra recién formada. Uno de los matones comentó que la mazmorra había sido limpiada. Creía que, para que una mazmorra nueva se completara tan rápido, un maestro debía estar cerca. Según él, tuvieron una suerte enorme
enorme al encontrar a ese maestro. La atención de nuestro chico se fijó en ellos, dándose cuenta de que eran los desgraciados que habían torturado al dueño original de su cuerpo. Todos comenzaron a acercarse a Dinsu para entender lo que decía, reaccionando con total incredulidad. Preguntaban si realmente había encontrado una mazmorra nueva y, más sorprendente aún, si había sobrevivido a un desastre dentro de ella. Dinsu pasó el brazo por el hombro de Yaozi y mencionó que tuvo mucha suerte de salir con vida. Comenzó a susurrar, revelando que casi habían sido arrastrados a esa mazmorra aquel día y exigió saber cómo pensaban pagar esa deuda. Yaozi entró en pánico, dejando claro que la culpa era de Dinsu. Lo amenazó con denunciarlo, acusándolo de casi causar sus muertes. Dinsu agarró a Yaozi por la cabeza, preguntándole qué pasaba por su mente, dándose cuenta de que parecía no tener idea de la gravedad de la situación. Dinsu le ordenó mirar la estatua frente a él y observar a su ancestro siendo pisoteado por el héroe. Reveló que ese ancestro era el traidor Yaozi N y que Yaozi era su descendiente. Por último, preguntó si realmente creía que alguien estaría de su lado. Dinsu comenzó a gritar, diciendo que Yaozi podía insultarlo cuanto quisiera, pero jamás podría insultar a su ancestro. Dejando al pobre Yaozi en estado de shock, todos comenzaron a aglomerarse alrededor, sabiendo que el abuelo de Dinsu era el héroe Dinkun. Al oír eso, los ojos de nuestro chico comenzaron a brillar de rabia. Los estudiantes se dieron cuenta de que la persona junto a ellos era Yaozi, el descendiente de Yaozi N. Para ellos, que un descendiente de traidor insultara a un héroe era señal de que el mundo se había puesto completamente al revés. Recordaron que su ancestro, Yaozi N, había masacrado a muchas personas y que si el héroe no hubiera intervenido, nadie sabía cuántas más habrían muerto. Dinsu empezó a hacerse la víctima, dejando claro que no le importaba lo que dijeran de él a sus espaldas, pero que no toleraría insultos hacia su ancestro frente a él. El profesor se acercó a Yaozi, le puso la mano en el hombro y le pidió que se disculpara. Dijo que, como su profesor, siempre había sido justo y recordó que el héroe había perdonado a su familia en el pasado. Concluyó que, aunque no sintiera gratitud por eso, no tenía derecho a difamarlo. Después de decir eso, el profesor se alejó. Dinsu puso la mano sobre la cabeza de Yaozi y reveló que, si lo golpeaba allí mismo, todos solo aplaudirían. Nadie ayudaría a un perro rabioso siendo golpeado. Y, además, Yaozi era un perro particularmente odiado. Lo agarró del cabello y le preguntó si realmente creía que él, descendiente de un héroe, podría estar equivocado. Se preparaba para golpear a Yaozi, pero en ese momento alguien le dio una patada en el rostro, arrojándolo al suelo. Los ojos de Yaozi se abrieron de sorpresa. Era Yun-che, con los ojos brillando de rabia. Preguntó si la familia del héroe no tenía tiempo para disciplinar a sus mocosos. Los estudiantes comenzaron a grabar, preguntándose si realmente era Yun-che. Comentaban que parecía una persona completamente distinta y no podían creer que hubiera osado atacar a Dinsu. Según ellos, estaba loco, y algunos recordaron que solo era nivel 5, el más débil de la clase. Entonces se preguntaban qué había pasado para que se atreviera a golpear a Dinsu. No tenía padres y siempre había sido demasiado solitario como para tener amigos, por lo que creían que había perdido la cordura. Dinsu se limpió el rostro, dejando claro que Yun-che no era más que un saco de boxeo, que debería estar agradecido de que él no lo persiguiera. No podía creer que todavía hubiera osado atacarlo mientras estaba distraído. Él y sus amigos comenzaron a avanzar contra nuestro chico. Yun-che se movió como un rayo, esquivando los ataques y golpeándolos antes de que pudieran reaccionar. Dinsu cayó de rodillas al suelo y empezó a escupir sangre. Los estudiantes comenzaron a murmurar entre ellos. Dinsu estaba en shock, ya que no podía creer la velocidad de Yun-che. Los estudiantes estaban confundidos, pues no sabían qué había pasado. Se preguntaban cómo había sido derrotado nuevamente con tanta facilidad y si Dinsu era en realidad un débil. Dinsu estalló de furia, incapaz de aceptar como un soporte nivel 5, considerado basura, podía ser más fuerte que él. Inmediatamente, usó la habilidad Infierno, que aumentaba su poder de ataque en un 25%. Equipó el martillo forjado en fuego, que le daba 314 puntos de ataque. Pensaba que Yun-che solo había tenido suerte, y sin perder más tiempo, avanzó contra él. Nuestro chico se movió rápidamente y, aprovechando una abertura, le dio un puñetazo en la mandíbula. Usaba la habilidad Espada del Engaño, que aumentaba su poder de ataque en un 80%. Dinsu quedó en shock. Nuestro chico lo pateó, arrojándolo con fuerza al suelo. Un guardia llegó y, al ver a Yun-che pisando a Dinsu, preguntó si había algún sanador cerca. Los estudiantes estaban en shock al ver lo rápido que era Yun-che. Recordaron que todavía era nivel 5. Incluso la chica rubia y su amiga estaban sorprendidas. El guardia dejó claro que las peleas estaban prohibidas dentro del memorial, debido al riesgo de dañar algo, y entonces preguntó al profesor por qué no podía controlar a sus alumnos. El profesor comenzó a caminar hacia Yun-che. No solo había
había insultado a un héroe, sino que ahora también había agredido a su descendiente. Según él, Yunche era un sinvergüenza. El profesor desenvainó su espada, y la atención de Yunche se centró en él. Nuestro chico usó el anillo y, cuando el profesor intentó atacarlo, su espada se hizo pedazos, dejando a todos en shock. Yunche comentó que deberían dejar de lado la discusión sobre quién era un sinvergüenza por un momento. Señaló al profesor que, aunque afirmaba ser justo, parecía haber escuchado solo el lado de Dinsu en la historia, y lo cuestionó directamente, preguntándole si estaba tratando de adular a su familia. El profesor le dijo que dejara de decir tonterías, pero su mirada se fijó en el anillo de nuestro protagonista. Se preguntaba qué tipo de equipamiento era ese, ya que, aunque no había usado toda su fuerza, el anillo había logrado bloquear su ataque, mientras una poderosa aura emanaba de su cuerpo. Yunche aclaró que solo era un comentario casual y añadió que no creía que el profesor fuera ese tipo de persona. Los alumnos estaban en shock, sin poder creer que Yunche había logrado bloquear el ataque del profesor. El profesor prometió investigar a fondo la causa de aquel conflicto. Internamente, se preguntaba dónde había conseguido Yunche ese tipo de equipamiento y si también tenía algún tipo de respaldo. El anillo que usaba Yunche era el anillo de hueso quimera, cuya durabilidad ya estaba dañada en un 37%. A pesar de ser de calidad épica, seguía siendo solo un equipo obtenido de un Lord de nivel 21. Usarlo contra un profesor de nivel 35 era forzar demasiado. Yunche pidió ser expulsado del salón como castigo, junto con Yaoshi. Yaoshi se levantó y comenzó a seguir a nuestro protagonista con una mirada confusa. Los alumnos no podían creer que Yunche hubiera logrado bloquear el ataque del profesor y se preguntaban si eso era algo que un estudiante podría hacer. El profesor pidió a sus alumnos que usaran un hechizo de curación en Dinsu y, mientras tanto, nuestro protagonista y Yaoshi salieron del salón. Estaba triste, pues no podía creer que, al final, nadie hubiera sobrevivido. Y Ben había sido asesinado hace mucho por aquel llamado héroe. Su mirada se fijó en Yaoshi, y pensó que si le preguntaba algo ahora, respondería sin pensarlo. Tosiendo, mencionó que su conocimiento de historia no era muy bueno, así que, Yaoshi se puso nervioso, mencionando que, aunque no estaba seguro si lo recordaba correctamente, parecía que el héroe Dinkun había descubierto la conspiración del gran villano Che con anticipación. Contó que el héroe preparó una emboscada cerca de la mazmorra de rango triple S para brindar apoyo, y fue así como se resolvió toda la crisis de la rebelión. Yunche se mostró algo sorprendido. Comenzó a recordar su vida pasada y cómo habían sido emboscados. Yaoshi explicó que el héroe Dinkun aspiraba desde joven a resolver la crisis de las mazmorras y siempre entrenó duro para eso. Después de ser promovido por el rey, luchó por todo el país durante años, salvando varios lugares de crisis como el famoso gran cataclismo de la ciudad de Winterfell. Yunche empezó a mirar al suelo y reflexionar sobre la imagen de su yo del pasado. Le vino a la mente la escena de sí mismo parado sobre una montaña de cadáveres. Con una expresión triste, Yunche preguntó por la espada sostenida por la estatua del héroe. Yaoshi explicó que era la espada de la nube fluyente y añadió que, según la historia, fue la espada que el héroe usó para ejecutar al traidor Yunche. Era un equipamiento de nivel superior. Los ojos de Yunche comenzaron a brillar de rabia, pues no solo le habían robado su gloria y logros, sino también le habían quitado su espada. Entonces decidió que mataría a Dinkun primero. Afuera del complejo de la familia Din, varios guerreros de alto nivel patrullaban. De repente, los ojos de uno de ellos comenzaron a brillar. Su atención fue atraída por algo no muy lejos, y vio a Yunche y Yaoshi entrando en un callejón. Decidió no prestar demasiada atención, pensando que solo estaban de paso. Al notar lo atento que estaba el hombre, Yunche se preguntó si era un vagabundo con habilidad de explorador. Yaoshi sugirió a Yunche que simplemente se fueran. Argumentó que había demasiados guardias y que, incluso si lograban entrar sigilosamente, en el momento en que Dinsu regresara, estarían acabados. Aunque quería ir y matar directamente a ese héroe, Dinkun sabía que eso no era posible. Según Yaoshi, Dinkun pasaba todo el tiempo en una mazmorra de alto nivel. A diferencia de su vida pasada, ahora no se podía entrar y salir libremente de las mazmorras. Las de alto nivel estaban todas custodiadas por el ejército y era necesario un pase especial para ingresar. Sin embargo, él estaba seguro de que la familia de Dinkun debía tener ese pase en casa. Nuestro protagonista preguntó si realmente era necesario que la familia mantuviera tantos guardias, considerando que eran solo una de las muchas ramas descendientes de Dinkun. Yaoshi reveló que, después de todo, eran descendientes de un héroe y que también poseían una mazmorra dentro de su propiedad. Los ojos de nuestro protagonista se abrieron de sorpresa al saber que tenían una mazmorra en casa. Yaoshi comentó que las mazmorras de bajo nivel habían sido compradas y vendidas en privado desde hacía mucho tiempo, pero que eso no era algo con lo que personas sin poder e influencia pudieran siquiera soñar. Dinsu tenía
tenía guardias con él todo el tiempo, lo que le permitía farmear monstruos y subir de nivel cuando quisiera. En contraste, estudiantes comunes como ellos solo podían hacerlo durante las prácticas escolares en las mazmorras, donde aún tenían que pelear por los monstruos. Yunche se dio cuenta de que esta era había cambiado mucho y se preguntó si eso no significaba que cuanto más rica y poderosa fuera una persona, más alto sería su nivel. Yao se asintió, revelando que una persona común generalmente se gradúa entre los niveles 15 y 20, y como muchos ya no tienen acceso a mazmorras después de eso, permanecen atrapados en ese nivel. Si alguien conseguía un trabajo relacionado con mazmorras, como minero o patrullero en una mazmorra nacional, tal vez alcanzara el nivel 30 en la mediana edad. En contraste, guardias como los de la casa de Dinsu podían aprovechar la mazmorra familiar, lo que les permitía alcanzar algo alrededor del nivel 30. Para alcanzar un nivel aún más alto, generalmente era necesario ser reclutado por el ejército o ingresar a una organización oficial como un gremio o academia militar a través de evaluaciones escolares. Solo así era posible acceder a mazmorras de alto nivel y alcanzar niveles más altos. Nuestro protagonista sabía que, si quería volverse más fuerte, ese pase era esencial. Childers sugirió que simplemente se fueran, argumentando que la diferencia de nivel era demasiado grande y que, por muy hábil que fuera, no tendría ninguna oportunidad contra esos guardias, dejando a todos en shock. Yunche sabía que su fuerza actual estaba lejos de ser suficiente para matar a ese héroe, y mucho menos al rey supremo Luo Bai, quien estaba protegido por múltiples capas. Sin embargo, sabía que las habilidades de exploración que se podían aprender alrededor del nivel 30 generalmente eran habilidades de área reducida, como visión de águila, audición aguda o invocación del espíritu Kra. Estas habilidades no eran suficientes para cubrir todo el complejo de la mansión las 24 horas del día. Además, aquello no era una mazmorra de vida o muerte, y la mayoría de los guardias eran muy complacientes. Concluyó que eso era más que suficiente para entrar. Yao se entró en pánico, pero Yunche dio un salto y subió al muro, pensando que, comparado con el rastreo casi impecable de las mazmorras de alto nivel de su vida pasada, eso era mucho más relajado. Yao sí dejó claro que, incluso si lograban entrar en una mazmorra privada como esa, podían ser asesinados sin consecuencia alguna. Nuestro chico agarró a Yaosi por la camisa y le preguntó si no quería cambiar su vida. Yaosi admitió que sí, pero que había planeado hacerlo después de entrar a un gremio. Yunche entonces preguntó si realmente creía que un gremio podría cambiar su vida. Yaosi, el bisnieto del traidor Yao Ben, tenía los ojos llenos de tristeza. Nuestro chico lo empujó hacia lo alto del muro y dejó claro que el destino de una persona solo puede cambiarse en el presente, no apostando por un qué pasaría si en el que ni él mismo creía. Yunche no iba a desperdiciar la mazmorra justo frente a él. Decidió dejar que él mismo eligiera si quería seguirlo. Yaosi comenzó a sudar, y nuestro chico se preguntaba si el descendiente tomaría la misma decisión que su antepasado. Yaosi se levantó, pues simplemente no podía dejarlo ir hacia la muerte. Yunche le dijo que no hiciera ruido, explicando que no había rastros de una habilidad de exploración tipo invocación en esa área. Por lo tanto, mientras hablaran bajo, evitaran la línea de visión y aprovecharan el momento adecuado, podrían entrar fácilmente. Yunche agarró a Yaosi y, siguiendo su plan, lograron entrar en el complejo de la familia Din. La atención de Yaosi se centró en una mazmorra que se extendía bajo tierra. Entraron en la mazmorra y vieron dos monstruos, uno de nivel 6 y otro de nivel 8. Nuestro chico notó que el nivel era un poco más alto que en la mazmorra anterior, pero que el número de monstruos no era tan alto, probablemente porque la familia de Dinsu los mataba con regularidad. Nuestro chico mencionó que eran solo dos maps pequeños y le pidió que lo intentara. Yaosi no pudo ocultar el miedo y se negó, diciendo que no había forma de vencerlos. Nuestro chico lo obligó a luchar. Los monstruos atacaron, y él invocó su escudo para defenderse. Aún no creía que Yunche confiara en él lo suficiente como para pensar que podía ganar. Yaosi estaba nervioso y pensó que no debía haber venido, ahora solo quería regresar a casa. Yunche sugirió que intentara contraatacar, pero Yaosi preguntó cómo se suponía que debía encontrar una oportunidad para hacerlo. Yunche le aseguró que lo estaba observando y que nada malo sucedería. Yaosi decidió confiar y, usando su escudo, atacó. Pero entonces el otro monstruo intentó atacarlo por la espalda y reaccionó a tiempo, esquivando el golpe. Era exactamente como Yunche había pensado. El talento de Yaosi era realmente bueno. El problema era que siempre era tímido y se desesperaba con facilidad, por lo que solo se atrevía a defenderse. Sin embargo, su juicio subconsciente sobre el posicionamiento espacial era extremadamente preciso por esa misma razón. Siempre parecía estar en peligro, pero casi no perdía vida. Yaosi atacó al monstruo, pero su escudo se hizo pedazos. Yunche se movió como un rayo y mató a los monstruos. Yaosi se sorprendió al ver que había subido de nivel.
nivel. Ahora estaba en el nivel 7. Nuestro chico explicó que la experiencia se distribuía de acuerdo con la contribución, y que si él no desequilibraba a los monstruos, no ganaría mucha experiencia incluso si Junche los mataba. Junche blandía la hoja ósea creciente, una hoja formada por el dolor condensado de un hueso de pierna, que aumentaba su ataque en 62 y su ataque espiritual en 11. Junche notó que los movimientos de Yaozi eran muy ágiles y le preguntó cómo distribuía sus puntos de atributo. Yaozi reveló que, excepto por espíritu, generalmente los distribuía de forma equilibrada. Nuestro chico recordó que los portadores de escudo generalmente no añadían puntos en agilidad. Yaozi explicó que, si no lo hacía, era difícil encontrar un equipo en la escuela. Aclaró que nadie quería esperar a un escudero lento, ya que, cuando llegaba, los demás ya habían matado a todos los monstruos. Junche suspiró y explicó que era necesario tener una visión a largo plazo. Aclaró que las promociones de clase avanzada después del nivel 60 tenían requisitos de atributo. Puso como ejemplo la clase Fortaleza de Baluarte, que requería 60 de resistencia y 90 de defensa, concluyendo que no podía distribuir puntos de forma aleatoria. Chaga comentó que lo más alto a lo que una persona común podía aspirar en la vida era al nivel 40, y se preguntó cómo él podía siquiera pensar en el nivel 60, que ya era de clase S. Nuestro chico le puso la mano en el hombro y, con una sonrisa, dijo que a partir de ese momento podía empezar a pensar en la clase San, o en cosas mucho más allá de eso. Dicho esto, también necesitaba comenzar a planear su propio avance de clase. Reflexionó que su clase de soporte solo había resurgido gracias a la habilidad oculta Mundo Espejo, y que, si nada inesperado ocurría, probablemente cambiaría a otra clase. Se sorprendió al notar algo inesperado. Su habilidad Mundo Espejo podía evolucionarse dentro de la mazmorra privada de la familia Dim. Junche enfrentaba a los monstruos con una velocidad sorprendente. Su habilidad Hoja Astuta aumentaba sus ataques, pero se agotó justo cuando alcanzó a un zombi demoníaco codicioso de nivel 17. El monstruo, aún vivo, demostró tanto el poder de la Hoja Astuta como sus límites en combates largos. El maná y la resistencia de Junche estaban bajos. El monstruo murió, confirmando que su cuerpo no aguantaba enfrentamientos prolongados. La lucha trajo grandes recompensas. Junche subió 2 niveles, alcanzando el nivel 17, y su vida, maná y atributos aumentaron rápidamente. También consiguió 2 almas de criaturas oscuras, de zombies elite, lo que le otorgó 2000 puntos de experiencia para su habilidad de rango SSS Mundo Espejo, confirmando que podía evolucionarse. Después del combate, Junche recogió los objetos, satisfecho con los niveles y la experiencia ganada para la habilidad Mundo Espejo. De repente, sintió peligro, subió a una posición más alta y vio que los guardias de la familia Dim patrullaban con más frecuencia. Abajo, Yaozi, ahora en nivel 8 con nuevo equipo, sugirió nervioso que se detuvieran. Notó menos monstruos y una mayor alerta entre los guardias, lo que lo hizo pensar que podrían haber sido descubiertos. Jun coincidió en que luchar ahora sería demasiado difícil, requiriendo atención constante a los guardias y uso cuidadoso de la hoja ilusoria. Con su poder actual y el aumento en la seguridad, el riesgo era demasiado alto. Junche miró un nuevo libro de habilidades, Hechizo de Ladrillo, que creaba ladrillos de maná. Al ser revertida por el Mundo Espejo, se convertía en la técnica del vacío, volviendo intangibles objetos pequeños. Se dio cuenta de que no todas las habilidades revertidas servían para el combate. Algunas tenían usos sutiles y no combativos. Junche revisó su habilidad Mundo Espejo. Le faltaba un 30% de experiencia para subir de nivel. De pie sobre el acantilado, pensó en el increíble poder que otorgaba la reversión incluso en su nivel básico, sintiéndose más decidido al imaginar lo fuerte que sería al evolucionarla, con los ojos brillando. Jun elaboró un nuevo plan. Esa mazmorra ofrecía una experiencia única para el Mundo Espejo proveniente de los monstruos. Concluyó que matar al jefe podría elevar la habilidad al nivel 2, una recompensa demasiado buena como para ignorarla. A pesar del riesgo con los guardias, avanzaron silenciosamente por la caverna, escondiéndose detrás de rocas mientras los guardias usaban habilidades de detección con más frecuencia, volviendo su posición peligrosa. Junche avanzó cautelosamente y vio a su objetivo, una figura sombría y gigantesca sentada en un trono, encadenada con gruesas cadenas violetas brillantes en lo alto de una escalinata. Muchos guardias la protegían. Ese era el jefe de la mazmorra. Desde su escondite, Yaozi quedó impactado al ver a un jefe siendo controlado de esa forma. Junche no se sorprendió, notando que también el jefe de la escuela estaba custodiado, lo que sugería que eso era común entre grupos poderosos. Junche analizó la escena, viendo a los guardias relajados en los escalones. Se concentró en las cadenas violetas brillantes que sujetaban al jefe, notando que eran restricciones poderosas. Evaluó silenciosamente la situación. Con tantos guardias, un ataque directo al jefe sería suicida e imposible, atrayendo
pidiendo demasiada atención. Yunche sabía que no podía matar al jefe con todos esos guardias presentes, pero vio una oportunidad. Un guardia se alejó solo. Decidió eliminarlos uno a uno. Se cubrió el rostro, usó la hoja ilusoria con un aumento del 150% en ataque y emboscó al guardia. La emboscada fue perfecta. El guardia cayó incapacitado de inmediato, mientras Yao se observaba. Yunche se colocó sobre él con una presencia sombría, exigiéndole que hablara para obtener información. Aterrorizado, el guardia suplicó por su vida, ofreciendo cualquier dato, admitiendo que la familia Din no le pagaba lo suficiente como para morir por ellos. Yunche escuchó, viendo ahí su oportunidad para preguntar por su objetivo principal, infiltrarse en el complejo. Cuando Yunche preguntó por el pase de la mazmorra de los héroes, el guardia quedó impactado. Dijo rápidamente que el viejo maestro tenía muchos en su oficina y que no eran raros. Malentendiendo la situación, el guardia creyó que Yunche era un fan obsesionado con los héroes. Aterrorizado por el silencio de Yunche, juró que decía la verdad, diciendo que había visto al viejo maestro tomar los pases con frecuencia. Alertó que los pases eran muestras temporales y que sin alguien dentro, serían descubiertos. A Yunche no le importó. Agarró el cuello del guardia, diciéndole fríamente que no se preocupara, y le ordenó vaciar su inventario, dejando claro que planeaba robarle y probablemente asumir su identidad. Yunche continuó interrogando al guardia, sujetándolo por la camisa. Se decepcionó con un único libro de habilidades mediocre. El guardia, aterrorizado, juró que era todo lo que tenía, explicando que la familia Din guardaba todos los objetos valiosos de las mazmorras en la residencia interna, dejando las obras a los guardias externos. Yunche aprendió bautismo de luz solar, una habilidad pasiva que concedía defensa temporal después de una curación. Después de curarse, usó mundo espejo para revertirla en bendición de la luz lunar, una poderosa habilidad ofensiva que concedía aumento temporal de ataque tras la curación. Notó que esta habilidad, como los pases de la mazmorra, estaban en la residencia interna. El guardia señaló la lujosa residencia interna de la familia Din, explicando que guardias externos como él no podían entrar sin una convocatoria directa. Dijo que la seguridad era extrema, excepto por Dinsu. Todos allí dentro estaban por encima del nivel 50 y contaban con equipo de punta, haciendo innecesarios a los guardias externos. Yunche lo sujetó con más fuerza y preguntó si el pase estaba en la residencia. El guardia, aterrorizado, lo confirmó, añadiendo que el poderoso jefe de la familia, de nivel 42, también estaba allí, un enemigo que Yunche no podría vencer. Detalló la fuerza de la familia. El actual y el segundo jefe era nivel 42, el tercer jefe era nivel 52 y el viejo maestro nivel 57. Advirtió que si los dos más fuertes regresaban, sería imposible enfrentarlos. Tras obtener toda la información, Yunche noqueó al guardia. Ordenó a Yao Si ponerse su armadura como disfraz y esperar su señal. Como el poderoso jefe de la familia estaba seguro dentro de la residencia, Yunche planeaba atraerlo hacia afuera, en vez de enfrentarlo directamente. De vuelta en la mazmorra, Yunche observó al jefe. Entendió que la familia Din usaba cadenas de alto nivel para mantenerlo con vida, creando un punto de farmeo privado permanente. Se dio cuenta de que la seguridad de ese sistema, basada en cadenas fáciles de custodiar, podía ser explotada. Eso era una gran falla. Los guardias pensaban que el método era seguro porque nadie se atrevería a liberar al jefe, pero no conocían a Yunche, quien en su vida pasada sabía cómo desbloquear esas cadenas. Se acercó silenciosamente a un guardia y abrió el candado fácilmente. Las cadenas cayeron, y el jefe furioso se liberó, enloqueciendo. Los guardias entraron en pánico con el monstruo gigante enfurecido. Ese caos era exactamente lo que Yunche necesitaba para atraer al jefe de la familia fuera de la residencia interna, utilizando el método perfecto para ello. El plan funcionó. Sonaron las alarmas cuando el jefe de la familia, nivel 42, salió corriendo de la residencia desprotegida, ordenando refuerzos inmediatos en la mazmorra mientras él y sus guardias corrían para enfrentar la crisis. Yunche aprovechó la distracción para tomar las poderosas cadenas de combate de nivel 60 que sujetaban al jefe. Sosteniendo el equipo palpitante de alto nivel, Yunche sabía que su plan había funcionado. Con el jefe de la familia y los guardias de élite ocupados, él y Yao Si podrían entrar fácilmente en la residencia interna, ya que el plan de Che había abierto el camino. Nuevas personas llegaron a la entrada principal de la casa de la familia Din. Criados recibieron al segundo maestro Dinao, nivel 42, y a su hijo Dinsu, quienes llegaron en un automóvil lujoso. Dinao ignoró a Dinsu. Tras la reciente derrota frente a Yunche, Dinsu consideró aquello un pequeño error, pero replicó diciendo que no estaba allí solo para saludar a su padre. Entonces, Dinao abrió la puerta del coche para la señorita Yunsa. Dos jóvenes salieron, una de largos cabellos rubios y su amiga de cabello oscuro. El jefe de la familia, con bigote, que acababa de regresar del caos en la mazmorra, esperaba en la cima de las escaleras, sonriendo.
sonriendo. De repente, su sonrisa desapareció, dando paso a la confusión y luego a la ira. Le dio una patada brusca a un sirviente arrodillado, ordenándole que no se interpusiera en su camino. Mientras el sirviente yacía en el suelo, el jefe de familia se dirigió rápidamente hacia la casa. En el bosque, Yao Si, disfrazado de guardia, observaba la escena en la casa. Junche apareció repentinamente detrás de él, sorprendiéndolo. Yao Si dijo que estaba preocupado, señalando que, con la familia Din de regreso, ese no era un buen momento para intentar infiltrarse en la casa. Junche preguntó tranquilamente por qué parecía tan preocupado, y un sorprendido Yao Si preguntó cómo había llegado tan rápido. Junche explicó que la criatura que había liberado era un señor de mazmorra. Incluso uno de nivel 31 era difícil de capturar vivo, lo que significaba que mantendría ocupados a los principales combatientes de la familia Din durante bastante tiempo. Dijo que no derrotarían al jefe tan pronto, haciendo de ese el momento perfecto para actuar. Con eso resuelto, preguntó a Yao Si qué había visto. Yao Si miró de nuevo hacia la casa. Tristemente, dijo que el sirviente pateado por el jefe de la familia era su tío menor, Yao Si Lee, un hombre de nivel 17. Junche escuchó mientras Yao Si contaba una parte oscura de su pasado en común. Dijo que, cuando el antiguo Junche se rebeló, su familia ya había sido exterminada. Yao Si agregó que, de cierto modo, eso lo salvó de años de vergüenza y dolor que siguieron para los hijos de traidores, como su propia familia. Al oír sobre el sufrimiento que la familia de su viejo amigo había pasado por mentiras del pasado, el rostro de Junche mostró una tristeza sombría y una fuerte determinación. Mientras observaban desde los árboles, Yao Si continuó la trágica historia de su familia. Explicó que, tras ser etiquetados como traidores, los Yao Si enfrentaron crueldad constante por parte del imperio. Sus casas fueron destruidas, sus vidas arruinadas, y todo empeoró bajo órdenes secretas del llamado héroe Din Kun, quien se aseguró de que los sobrevivientes de la familia Yao Si fueran constantemente perseguidos, golpeados y humillados, sin otra opción que trabajar para quienes arruinaron sus vidas. La familia Din, ahora, llevaban una vida miserable, siempre con la cabeza baja frente a los amos, mendigando por sobras. Yao Si admitió, avergonzado, que a veces eran exhibidos como prueba del poder y generosidad de la familia Din por perdonar a los hijos de un traidor. Dijo que la generación de su padre intentó luchar contra eso, denunciar la injusticia, pero el esfuerzo terminó mal. El estrés volvió loco a su padre, mientras que su tío Yao Si Lee se volvió completamente sumiso, actuando como nada más que un perro de la familia Din. Frente a esa historia desesperanzadora, Yao Si empezó a dudar de sus propias acciones, preguntándose si estaba en lo correcto al seguir a Junche a un lugar tan peligroso. Su duda fue interrumpida cuando Junche se volvió hacia él y le dijo con firmeza que necesitaba ir a la residencia interna. Desesperado, Yao Si intentó detenerlo, recordándole rápidamente que el padre de Din Su, un luchador completamente equipado de nivel 42, estaba allí dentro. Advirtió a Junche que, si lo descubrían, seguramente moriría. Junche no se intimidó por el peligro. Explicó su creencia de que, en un tiempo en que los poderosos controlan quién puede usar el poder y las mazmorras, nadie podía cambiar su vida sin correr riesgos. Miró a Yao Si, añadiendo que algunas cosas nunca se harían si uno se preocupaba y esperaba demasiado. Por último, Junche le dio una elección clara. Le dijo a Yao Si que podría ayudarlo a cambiar su destino, pero Yao Si tendría que tomar la decisión de actuar. Junche dejó claro sus propios planes. Él lucharía de regreso, pero no obligaría a Yao Si a seguirlo. A pesar de la fuerza de voluntad de Junche, Yao Si seguía muy asustado y lleno de dudas. Argumentó que la familia Din Peng era una potencia que dominaba el mundo, y preguntó cómo solo dos podrían enfrentarse a ella. Junche se dio la vuelta, mirando hacia la distante residencia interna. Al comenzar a caminar, le dijo al atónito Yao Si que su objetivo era mucho más grande que solo derribar a una familia. El verdadero enemigo al que pretendía enfrentar, afirmó, era el propio imperio. Mientras tanto, dentro de la tranquila residencia interna, Dinao se relajaba en un sofá, servido por una criada, pensando en cómo el señor de la mazmorra había escapado de sus fuertes cadenas. Al verlo, la chica rubia que acompañaba a Din Su preguntó educadamente al tío si ese era un mal momento, ofreciéndose a volver otro día debido a la emergencia. Al ver esto, Dinao rápidamente disipó sus preocupaciones, diciendo que su hermano mayor, el jefe de la familia, podría encargarse de la situación. Prometió que un simple problema de mazmorra era mucho menos importante que su visita. Siguió sonriendo, explicando que, cuando su poderoso padre, el viejo maestro, y su tercer hermano supieron que ella vendría, ya habían comenzado a regresar a casa para recibirla. Agregó que ya habían contactado al abuelito héroe, quien estaba muy emocionado por conocerla, dejando claro que lidiar con la situación sería fácil. Desde un punto oculto en la terraza, Junche escuchaba todo. Su atención se agudizó al oír abuelito héroe, sabiendo que se referían al llamado
llamado héroe Din-kun. Su mente se aceleró, conectando esta nueva información con lo que había descubierto con el guardia capturado. Para entrar en la mazmorra del héroe, se necesitaba tanto un pase como alguien que lo acompañara. Miró a los invitados, dándose cuenta de cómo trataban a Yunsa con respeto, y entendió que su estatus debía ser muy elevado. Entonces, un detalle importante lo impactó: su nombre era Sa, el mismo apellido de su identidad actual. Se preguntó si eso era solo una coincidencia. Por ahora, dejó de lado ese pensamiento. Enfocó la mirada, decidiendo concentrarse en su objetivo inmediato: conseguir el pase de la mazmorra. Mientras observaba, Junche permanecía en silencio, su rostro, indescifrable, una figura de misterio e importancia. Con los principales combatientes de la familia Din ocupados, Junche aprovechó la oportunidad para infiltrarse en la residencia interna. Se movió silenciosamente por los lujosos pasillos, pasando junto a dos criadas que conversaban y usando las sombras para esconderse. Avanzó por los salones ricamente decorados, yendo cada vez más profundo en la mansión hacia su objetivo. Mientras tanto, fuera de la mazmorra, el problema había sido resuelto. El jefe de la familia, Din Peng, nivel 42, y sus fuerzas estaban frente al señor de la mazmorra ahora derrotado. Din Peng analizó la situación y concluyó que la criatura había sido liberada a propósito. Sin embargo, le molestaba no poder descubrir quién lo había hecho. Pensaba que correr un riesgo tan grande no podía haber sido solo por un buen equipo, como las cadenas. Decidido a proteger su hogar, ordenó que sus guardias rodearan la residencia interna. Su principal preocupación era la importante invitada. No podía permitir que nada asustara a la joven dama dentro de la oficina. Junche comenzó su búsqueda. Fue hasta el escritorio que el guardia había mencionado, pero se irritó al ver los cajones vacíos. Recordando su nueva habilidad no combativa, usó la técnica de faseo, el reverso del hechizo ladrillo. Esto permitió que su mano atravesara la madera sólida del escritorio, revelando un compartimento secreto. Dentro, encontró un cajón lleno de libros y diarios. Retiró los objetos, y sus ojos se posaron primero en algo que parecía un diario. Dejándolo a un lado, encontró el verdadero premio, una colección de libros de habilidades de alta calidad y apariencia refinada. Uno de ellos enseñaba una poderosa habilidad de soporte, aura de lentitud, que podía ralentizar a todos los enemigos en un área amplia. Había encontrado el escondite secreto de la familia. La entrada a la residencia interna de la familia Din ahora estaba repleta de guardias. Escondido en los matorrales cercanos, Yao se observaba aterrorizado, preguntándose por qué habían aparecido tantos guardias y temiendo que los hubieran descubierto. Su pánico aumentó a medida que llegaban más guardias, dándose cuenta de que la situación era demasiado peligrosa. Temía que, si Junche no salía de inmediato, sería capturado. El miedo a ser atrapado trajo a la superficie recuerdos dolorosos de su padre enloquecido y del sufrimiento constante de su familia. Su primer instinto fue huir, escabullirse y salvarse. Cuando un guardia más se acercó a su escondite, quedó paralizado, sin saber qué hacer. Pero, en ese momento crucial, las palabras de Junche vinieron a su mente. Podía ser ayudado a cambiar, pero primero debía tomar la decisión. Habiendo tomado su decisión, Yao Si gritó fuerte a propósito, llamando la atención de los guardias. Entonces, salió corriendo de su escondite, atrayéndolos lejos de la mansión. Había hecho su elección. Actuaría como distracción para asegurar que Junche no fuera descubierto. Desde dentro de la mansión, Junche vio el acto valiente de Ji. Con los guardias distraídos, rompió una ventana y saltó hacia afuera. Sintió orgullo al notar que su amigo finalmente había superado el miedo y elegido luchar contra el destino. Para ayudar a Yao Si a escapar, Junche creó una distracción aún mayor. Aterrizó en medio de los guardias, provocándolos al decir que había robado las cadenas y los libros de habilidades, desafiándolos a atraparlo. Enfurecidos, los guardias abandonaron inmediatamente sus posiciones y comenzaron a perseguirlo mientras él corría. Junche usó la habilidad de aura de lentitud recién adquirida. Sin embargo, gracias al mundo espejo, la habilidad se invirtió, convirtiéndose en aura de aceleración, que lo hacía más rápido, así como a cualquier aliado cercano. El jefe de la familia, Din Peng, los vio correr, pero notó algo extraño. En lugar de huir de la casa, volvían hacia la mazmorra. Al percibir el peligro, ordenó que dos de sus equipos detuvieran la persecución y regresaran para proteger al señor de la mazmorra. Yao Si, ahora corriendo al lado de Junche, estaba completamente confundido. Preguntó por qué iban en la dirección equivocada, de regreso al peligro. Junche le explicó su gran plan. Sabía que, con tantos guardias afuera persiguiéndolos, las fuerzas restantes ya debían haber derrotado al señor de la mazmorra salvaje. Para controlar al poderoso jefe, una batalla intensa debió haber ocurrido. Eso significaba que la vida del señor de la mazmorra ahora estaba en su punto más bajo, estaba debilitado. Junche verificó el estado de su habilidad suprema, Mundo Espejo, viendo cuán cerca estaba de fortalecerse. Con los ojos brillando en púrpura, sabía lo que tenía que hacer: matar al
señor de la mazmorra debilitado ahora le daría el impulso final necesario para fortalecer su habilidad más poderosa. Un silencio tenso flotaba en la lujosa sala de la familia Dean. La chica rubia, bebiendo té educadamente, le dijo a Dinao, su anfitrión, que podía atender la conmoción afuera. Sonriendo con confianza, Dinao, el segundo patriarca, desestimó la preocupación diciendo que solo era un pequeño ladrón, asegurándole a la invitada que su hermano, Din Peng, se encargaría fácilmente. Pero estaba lejos de ser fácil. En la mazmorra, el gran patriarca Din Peng intentaba furiosamente retomar el control. Gritó a un guardia por su lentitud y le ordenó ir directamente tras el señor de la mazmorra enfurecido. Al ver a Yunche pasar volando, Din Peng ordenó a sus unidades más rápidas, pícaros y arqueros, abandonar al jefe y perseguir al intruso a toda costa. Sus esfuerzos fracasaron. Yunche se movía con una velocidad increíble, dejando a todos atrás. Conocía su ventaja. Había invertido la mitad de sus puntos de atributo en agilidad. Combinado con su habilidad de aceleración invertida, era tan rápido que solo pícaros o arqueros especializados de nivel 30 podían seguirle el ritmo. Llegó fácilmente a la cámara principal, donde el señor esquelético estaba rodeado. La criatura estaba gravemente herida y debilitada, con guardias luchando por lanzar un hechizo de sellado. Yunche vio que su plan había funcionado perfectamente. El jefe ahora estaba en su momento más débil. Con una oleada de energía púrpura, se preparó para lanzar un golpe decisivo para acabar con el señor de la mazmorra. Cuando Yunche se acercó, los guardias alrededor del jefe lo avistaron, gritaron una alarma y corrieron para bloquear su camino. Antes de que pudieran defenderse adecuadamente, Che liberó espinas caóticas, enredaderas púrpuras espinosas surgieron del suelo, atacándolos. Los guardias quedaron atónitos, nunca habían visto esa habilidad. Las espinas intentaban infligir un efecto de estado. Los humanos generalmente resisten ese tipo de efecto, pero la habilidad de Che era anormalmente potente, y varios guardias no lograron resistir. El resultado fue horrible, los guardias afectados quedaron confundidos. Uno de ellos lanzó una poderosa magia contra un compañero, sumiendo a sus filas en el caos. Los demás guardias observaban conmocionados, asombrados por la altísima tasa de éxito de la habilidad. Con los enemigos luchando entre sí, Yunche aprovechó su oportunidad. Pasó fácilmente entre los guardias desorganizados. Su camino estaba libre hacia su premio, el señor de la mazmorra con poca vida, listo para ser derrotado. La defensa de los guardias colapsó mientras Yunche avanzaba. Entraron en pánico, gritando porque sus escudos y control de masas fallaban, golpeando accidentalmente a sus aliados. Yunche notó su falta de coordinación, reconociéndolos como un grupo heterogéneo sin experiencia real en combates en equipo. Pensó que esa larga lucha los había debilitado, llevándolos a su derrota. Un capitán de la guardia intentó animar a sus hombres, insistiendo en que, si lograban inmovilizar al intruso, él estaría muerto. En ese momento, llegó el primer patriarca Din Peng, ordenando a sus hombres que detuvieran a Yunche. El guerrero de nivel 42, con armadura llameante, declaró que él mismo se encargaría del intruso usando su arma en llamas, saltó preparando un ataque devastador contra Yunche. Yunche observaba la aproximación de los patriarcas, preparándose con un sonido desdeñoso. Él decidió enfrentar el ataque de frente. Tiró de las cadenas de combate nivel 60 que había robado, aunque eran de nivel demasiado bajo para equiparlas completamente. Sabía que su durabilidad inmensa permanecía. Cuando el ataque flamígero de Din Peng descendió, Yunche usó las cadenas como un escudo improvisado, bloqueando con éxito el poderoso ataque en toda su fuerza. Yunche astutamente transformó el poderoso ataque de Din Peng en su ventaja. En lugar de solo bloquear la explosión de fuego, usó el impacto inmenso para impulsarse hacia atrás como un proyectil, rompiendo el sello mágico que los guardias intentaban mantener alrededor de su jefe. Aterrizó perfectamente ante el señor de la mazmorra herido, con una provocación final. Se atrevió a agradecerle al patriarca furioso por el paseo. Antes de que los guardias reaccionaran, Yunche declaró que robaría la experiencia del señor supremo. Desató un golpe final poderoso, golpeando a la bestia debilitada y terminando con su vida. La ganancia fue inmediata y enorme. Yunche subió impresionantes 3 niveles al instante, alcanzando el nivel 20 y recibiendo 9 nuevos puntos de atributo. Más importante aún, la enorme experiencia del señor de la mazmorra maximizó su habilidad oculta Mundo Espejo. Una notificación del sistema confirmó que la habilidad fue mejorada. Finalmente alcanzando el codiciado nivel 2, enfurecido tras que le robaran su abatido, el primer patriarca Din Peng gritó de furia e investió contra Yunche con sus ataques flamígeros. Siguiendo su ejemplo, los guardias restantes avanzaron, decididos a capturar al intruso audaz que permanecía calmado frente al enorme cadáver del señor de la mazmorra. Pero Yunche no tenía miedo. Se concentró en sus ganancias, en el nuevo poder. Su habilidad suprema ganó nivel 2 justo en el momento en que el poderoso ataque de Din Peng estaba por impactar. El ataque pasó inofensivamente a través de
una imagen centelleante de Yun-che, quien entonces desapareció. El guardia se detuvo, confundido por su súbita desaparición. Yun-che se encontró en un lugar completamente nuevo. El mundo se había transformado en una versión silenciosa, azul verdosa y cristalina de la mazmorra. Activó una nueva habilidad de su habilidad oculta mundo espejo en esta extraña dimensión. Vio versiones fantasmales claras de Dimpeng y otros guardias, ajenos a su presencia. Un cronómetro mostraba que su recorrido por el espejo duraría casi 30 minutos. Se dio cuenta con entusiasmo que ahora podía entrar en el mismo mundo dentro del espejo. Dentro de ese extraño mundo azul verdoso, Yun-che comenzó a usar su nuevo poder. Vio que todo era una imagen espejada perfecta del mundo real, invertida de izquierda a derecha. Al principio, pensó que las formas fantasmales de los guardias eran solo ilusiones, ya que su mano atravesaba una de ellas. Pero al tocar el suelo de luz cristalina, descubrió que era sólido. Percibiendo que aquel lugar era más que un truco, su exploración llevó a un descubrimiento increíble. Tomó un pedazo sólido de cristal del suelo y un mensaje dijo que tenía un fragmento de espejo que, importante, podía ser llevado fuera de ese mundo y al mundo real. Esto fue un gran avance para Yun-che. Entendió que, con su habilidad mundo espejo ahora en nivel 2, podía traer objetos reales de ese otro mundo al suyo. Preguntándose qué más había cambiado con la mejora de la habilidad, revisó su pantalla del sistema. Vio una lista completamente diferente de habilidades, mostrando muchas habilidades reversas poderosas, como invisibilidad y campo de fuerza en jaula, pero la mayoría estaban marcadas como no activadas, lo que lo dejó confundido. Un mensaje explicó rápidamente que esas habilidades eran para habilidades base aún no aprendidas. Entonces comprendió el poder total de su nueva habilidad. La lista mostraba las formas invertidas de todas las habilidades que podría aprender. Ahora sabía que, para usar cualquiera de esas habilidades fuertes, primero debía encontrar y aprender sus versiones normales en la realidad. La reversión de habilidad que usó en nivel 1 era solo una parte simple y básica de sus habilidades, no su verdadero poder. Al mirar la emocionante lista de poderes futuros, se dio cuenta de que eso lo cambiaba todo. Ahora podía elegir pares fuertes de habilidades y planear todo su camino de clase con anticipación, sabiendo exactamente qué formas reversas poderosas obtendría. Mientras Yun-che pensaba en su nuevo potencial total, de repente sintió algo moverse detrás de él. Vio una forma humana azul verdosa flotando sin rumbo en el aire cristalino. Se preguntó si era un alma, como la que quedó atrapada antes de volver a la vida. La idea le interesó, y preguntó si otras almas también estaban en ese extraño mundo. Sin aviso, el alma tranquila brilló con energía verde, transformándose en una criatura no muerta ósea y gritando, que atacó contra él. Sorprendido, Yun-che sacó su hoja brillante y se preparó para luchar. Encontró el ataque de la criatura y, con un golpe, aplastó fácilmente al no muerto, notando que no parecía muy fuerte. Tan pronto como terminó con la criatura, un nuevo mensaje apareció llamando su atención. El sistema ofreció un contrato con no muertos. Explicaba que podía hacer un trato con el alma que acababa de vencer, permitiéndole salir del mundo espejo y luchar por él en el mundo real. El contrato también decía que el nivel más alto del alma siempre sería igual al suyo, y que podría tener hasta 20 contratos así. Este evento inesperado hizo que Yun-che pensara en lo que ese nuevo poder podría hacer. Yun-che reflexionó sobre el significado de su nuevo poder. Ahora entendía que, tras vencer a una criatura no muerta en el mundo espejo, podía hacer un acuerdo con su alma y traerla a la realidad. Como un luchador poderoso que poseía el fragmento del espejo, había hecho esto realidad. Sabía que su habilidad no era solo para cosas como piedras. La mejora a nivel 2 del mundo espejo fue un verdadero punto de inflexión, permitiéndole traer no solo objetos, sino también un ejército de no muertos del mundo espejo al mundo real. Mirando el inmenso paisaje cristalino lleno de posibilidades, le pareció una idea interesante. De vuelta al mundo real, la situación estaba confusa con su señor derrotado. La mazmorra privada había desaparecido, dejando un ejército de guardias atónitos y confundidos. No podían entender a dónde había ido el intruso. Un capitán preguntó frenéticamente cómo simplemente había desaparecido, imaginando si sería un ladrón de alto nivel, con habilidad de sigilo. Un especialista en pícaros respondió rápidamente que no. Explicó que su sigilo tenía límites claros y no podía hacer que alguien desapareciera tan perfectamente. La falta de respuestas dejó irritado a otro capitán, quien agarró al pícaro exigiendo saber cómo el intruso había podido escapar con tantos guardias presentes. El primer patriarca, Dimpeng, estaba aún más furioso. Habiendo perdido su valiosa mazmorra privada, descargó su ira en uno de sus hombres, agarrándole la cara y gritando que, si no encontraban al responsable, tendrían que pagar por la pérdida. Mientras tanto, el tiempo de Che en el mundo espejo estaba terminando, conforme el cronómetro de su caminata por el espejo disminuía. Se preguntó dónde reaparecería. ¿Volvería al primer punto o habría
habría otras reglas para salir del mundo espejo. Tuvo su respuesta un momento después, cuando apareció de nuevo en el mundo real, exactamente en el mismo lugar donde había desaparecido. El furioso Din Peng lo vio inmediatamente y, sin pensar, rugió a sus hombres que lo capturaran, enfrentándose al nuevo ataque de los combatientes de la familia Din. Che permaneció perfectamente tranquilo. Levantó la mano, con una luz verde giratoria brillando en ella, diciendo que no fueran tan apresurados. Dijo que, después de ser atacado en grupo por tanto tiempo, era hora de que él hiciera lo mismo, usando el poder que acababa de ganar del mundo espejo. Una avalancha de guerreros esqueletos aterradores surgió, formando un ejército de muertos vivientes que avanzó contra los guardias sorprendidos. Los guardias reaccionaron con puro terror, sus ataques desacelerando mientras preguntaban qué eran esas figuras fantasmales, preguntándose si eran fantasmas reales. El primer patriarca, Din Peng, intentó calmar el miedo creciente. Gritó a sus hombres que no entraran en pánico y dijo que las criaturas eran solo monstruos muertos vivientes. Ya lo había visto muchas veces antes, cuando uno de los guardias luchó contra un guerrero esqueleto, preparándose para una lucha difícil. Sin embargo, se sorprendió al ver una barra de vida aparecer sobre la criatura. Era un guerrero esqueleto muerto viviente, y estaba solo en nivel 20, el mismo que Yun Che. A pesar de eso, el miedo era fuerte, el rostro de Din Peng se torció de rabia. Ante la continua hesitación de sus hombres para enfrentarlos, prometió un bono para todos si atacaban y capturaban al intruso. La idea de la recompensa pareció hacerlos valientes de nuevo. Pero cuando los guardias desviaron su atención del ejército de no muertos de nuevo hacia Yun Che, se dieron cuenta de que ya no estaba allí. Confundidos, miraron a su alrededor, preguntándose a dónde podría haber ido. Yun Che había utilizado a los no muertos recién invocados como distracción. Observaba la lucha desde una distancia segura, evaluando que su ejército actual aún era demasiado débil para ser realmente eficaz. Sabía que, si lograba encontrar y hacer pactos con almas más fuertes, los guardias desorganizados no serían rivales para él. Sin embargo, estaba limitado a lo que podía encontrar. Ya había hecho pactos con las 20 almas más fuertes disponibles en la pequeña zona que exploró dentro del mundo del espejo. Además, descubrió que su exploración en ese mundo no era ilimitada. Había encontrado una barrera que lo mantenía a un máximo de 200 metros del punto por donde había entrado. Eso le hizo darse cuenta de que, para encontrar mejores no muertos, tendría que entrar al mundo del espejo desde diferentes lugares en el futuro. Sus planes fueron interrumpidos al ver que su amigo Yao Si, que servía de distracción, había sido encontrado escondido en el bosque. Uno de los guardias se burló del chico disfrazado, provocándolo con la recompensa que recibiría por capturar. Sin dudarlo, Yun Che saltó desde las sombras y derribó rápidamente a los guardias que amenazaban a su amigo. Con el camino libre, agarró al atónito Saji y dijo que se iban. Mirando el caos que había causado con su ejército de no muertos, y viendo que los demás guardias estaban ocupados, Yun Che decidió que su misión estaba cumplida. Era hora de salir de allí, huir del peligro y revisar adecuadamente todo lo que había conseguido con su audaz invasión. Mientras Yun Che y Yao Si escapaban, los guardias de la familia Din seguían luchando contra el ejército de no muertos. Los guardias atacaban ferozmente a los guerreros esqueléticos, rompiendo sus huesos. Un líder de los guardias se dio cuenta de que las criaturas no eran muy fuertes, pero el alivio fue momentáneo. Para su horror, los esqueletos derrotados se reformaban instantáneamente, ilesos. Continuaron luchando, pero los esqueletos revivían sin parar justo cuando los espíritus de los guardias empezaban a flaquear. Dinao, el poderoso tercer jefe de la familia Din, de nivel 52, apareció tranquilamente fumando. Se dio cuenta de que los esqueletos eran criaturas invocadas, y que para revivirlos, el invocador gastaba su energía mágica. Con una sonrisa confiada, concluyó que bastaba conseguir matándolos hasta que su maestro se quedara sin energía. Algún tiempo después del ataque caótico, el viejo maestro, el poderoso jefe de familia, de larga barba blanca, regresó. Inmediatamente preguntó si la importante invitada, señorita Yun Miao, seguía en la residencia. Su hijo, Dinao, se inclinó y se disculpó por no haber podido retenerla allí. Explicó que el invasor fue increíblemente audaz, causando alboroto al gritar e incluso romper una ventana, lo que asustó a la invitada y la hizo marcharse. El viejo maestro, el formidable Din Dan, nivel 57, hijo del héroe Din Kun, se enfureció. Gritó a su hijo por el fallo total en la seguridad, indignado de que un intruso hubiera entrado
entrado y escapado sin siquiera ser identificado. Dinao bajó la cabeza avergonzado y asumió toda la culpa. Sin embargo, Dinao trajo buenas noticias. A pesar del caos, la señorita Junsa accedió a visitar la mazmorra del héroe, lo que significaba que el asunto del abuelo, el héroe Dinkun, no había sido arruinado. Eso no calmó al patriarca, Dindan, que juró matar a los culpables sin piedad. Luego ordenó impacientemente a su hijo que revisara rápidamente qué más había sido robado. Lejos del caos, Junche evaluaba sus ganancias. Miró el pase de acceso temporal a la mazmorra que había robado, que estaba a nombre de Yaozi. Ese era su objetivo principal, pero aún necesitaba una escolta para la mazmorra del héroe. Decidió no apresurarse con ese problema. Evaluó los otros beneficios de la invasión a la casa de la familia Din. Fue muy lucrativo. Subió al nivel 20. Su poderoso anillo óseo de quimera casi fue destruido al bloquear un ataque, pero robó más de 10 valiosos libros de habilidades. Uno de los libros contenía habilidades de canto, todas del tipo de soporte. Aprendió el canto de la canción de batalla, que aumentaba la tasa y el daño de los golpes críticos, pero reducía la defensa. Inmediatamente pensó en su forma inversa, la canción de escudo, que haría lo contrario. Se dio cuenta con entusiasmo de que, al aprender y revertir esas habilidades de soporte, podría aumentar mucho sus atributos, especialmente con una nueva habilidad pasiva que aumentaba su fuerza. Sabía que podría aplastar a cualquier oponente del mismo nivel solo con estadísticas. Además de los libros de habilidades, el señor de la mazmorra dejó caer un objeto raro de nivel 30, la armadura del caballero corrupto, que sería útil más adelante. Pero por encima de todo, niveles, habilidades y equipamiento, finalmente había subido su habilidad oculta mundo del espejo al nivel 2. Pensando en sus nuevas habilidades, Junche reconoció que sus nuevos no muertos invocados aumentaban mucho su poder de combate, pero aún no era suficiente. Al recordar la estatua del héroe Dinkun, concluyó que su enemigo era al menos un berserker de rango S. Para tener alguna posibilidad de matarlo, Junche creía que necesitaría alcanzar el nivel 50 o más. Y, más importante aún, encontrar y hacer un contrato con un espíritu nigromante de rango S en el futuro. Ya lejos del complejo Din, aún conmocionado, Yaozi preguntó nerviosamente a Junche si no los estarían siguiendo. Junche respondió con calma que habían despistado a los perseguidores y estaban a salvo, ya que nadie vio sus rostros. Aún así, Yaozi seguía inquieto, y Junche notó cuánto le había afectado esa experiencia. Viendo que su actual ejército de no muertos era muy débil, Junche decidió su próximo paso. Preguntó a Yaozi si había alguna mazmorra cercana donde una persona poderosa hubiera muerto. Cuando Yaozi pareció confundido, Junche explicó que necesitaba una mazmorra de nivel más alto para evolucionar más rápido, añadiendo que la persona poderosa era por un motivo que descubriría después. Después de un momento, Yaozi confirmó que había tal lugar, pero dudó, preocupado. Reveló que era la mazmorras privada de la escuela y que no podrían entrar a escondidas. La información hizo que Junche dudara por un instante, pensando en una mazmorras controlada y fuertemente vigilada, pero no retrocedió. Decidió que, si no era posible entrar de manera normal, usaría métodos especiales para conseguir lo que quería. Como parte de esos métodos especiales para entrar en la mazmorras privada de la escuela, Junche se encontró con su profesor. Le entregó al profesor un valioso libro de habilidad raro, de calidad morada, para la clase de caminante, robado de la familia Din. El soborno funcionó. El profesor, ahora creyendo que Junche tenía un gran apoyo detrás, se mostró mucho más colaborativo. Admitió que el acceso a las mazmorras generalmente era fijo y que no podía cambiar las cosas fácilmente. Sin embargo, explicó una brecha. La mazmorras estaba abierta para los estudiantes graduados. Aunque Junche normalmente no estaba calificado, un profesor podía recomendar a un estudiante excepcional, convencido del gran potencial de Junche, prometió conseguirle un lugar. El plan funcionó. Junche se unió a los estudiantes que entraban en la mazmorras valiente de la escuela. Otros estudiantes estaban decididos o aduladores. Uno comentó de manera sombría que esa podría ser su última oportunidad para subir de nivel, mientras que otro agradeció al héroe. A medida que Junche pasaba por el portal brillante, sintió una extraña inquietud, presintiendo que algo estaba mal en esa mazmorras. El profesor explicó con entusiasmo que ese era el lugar donde el héroe había luchado y que vestigios de su poder podrían permanecer allí. Dentro, Yaozi, que estaba a su lado, escuchó en silencio y, con horror, se dio cuenta de que la mazmorras valiente era donde, según la falsa historia del imperio, el héroe Dinkun había matado valientemente a su tatarabuelo, el traidor Zen, sin conocer la verdadera historia oscura. Yaozi dudó, luchando consigo mismo para decidir si debía contarle a Junche la verdadera historia de las mazmorras. Mientras los estudiantes se reunían en la entrada de las mazmorras, el profesor hizo una última advertencia. Era una mazmorras de alto nivel y todos deberían tener cuidado con sus límites.
Luego, llamó a un estudiante pelirrojo, Xiao Xie, que usaba armadura, y le dijo que cuidara de Jun Che y Yao Xi. Xiao Xie estaba claramente molesto, quejándose de que no podría concentrarse en subir de nivel si tenía que hacer el papel de niñera. Otro estudiante lo empujó, diciéndole que dejara de quejarse, ya que la mazmorra estaba abierta y se preguntaba por qué se les permitía a estudiantes más jóvenes entrar. Xiao Xi entró en la mazmorras con los demás y, condescendiente, ordenó a Jun Che y Yao Xi quedarse atrás y no causar problemas, amenazando con abandonarlos si resultaban ser una carga. Mientras el grupo adentraba el vasto interior morado de las mazmorras, Jun Che evaluaba silenciosamente el ambiente. Notó que esa debía ser una mazmorras de nivel 2040. Sin embargo, sus instintos, provenientes de su vida pasada, le gritaban que algo no estaba bien. Una profunda inquietud lo invadió, pues sentía un peligro que no encajaba con una mazmorras de esa supuesta dificultad. A medida que los estudiantes se adentraban más en la mazmorras morada brillante, Jun Che vio a Junin y a su amiga rubia Junsa allí dentro. Se preguntó cómo ellas, siendo estudiantes más jóvenes, habían sido permitidas a entrar, con Xiao Xi encargado de supervisarlas. Jun Che también vio a las chicas y las señaló a otro estudiante armado. Ese estudiante inmediatamente soñó con escoltar a las chicas atractivas. Su sueño fue interrumpido por un estudiante más alto y serio, usando casco, que le dio una bofetada, diciéndole que dejara de soñar. Ese estudiante reveló que Junin y Junsa eran mucho más fuertes, ambas con más de nivel 30. Se burló, diciendo que debían pedir ayuda a las chicas, pues el estudiante soñador no era lo suficientemente bueno para ellas. Avergonzado, el estudiante murmuró que solo estaba hablando. Mientras los estudiantes más grandes conversaban, el chico soñador observaba a Junsa y Junin con sorpresa, cuando, para su sorpresa y la de sus amigos, las dos estudiantes de nivel más alto los ignoraron y caminaron directamente hacia Jun Che y Yao Xi. Jun Che observó su acercamiento, confundido. Reconoció a Junsa como la invitada de alto estatus de la casa de la familia Din. El acercamiento directo de ella lo dejó desconfiado. Se preguntó si ella conocía al dueño original de su cuerpo o si lo estaba confrontando debido a Din Su, a quien había humillado públicamente. El acercamiento de Junsa fue directo y amigable, sonriendo con confianza. Le dijo a Junsa que lo había visto en el Memorial Hall y elogió sus habilidades de combate. Añadió que su voz era única. Jun Che no sabía lo que quería, pensando que solo estaba haciendo una charla superficial. Sin embargo, los ojos de Jun Che brillaron en dorado cuando ella se inclinó más cerca, revelando que había reconocido su voz del vidrio roto durante su fuga de la residencia de la familia Din. Esto aturdió a Junsa, quien se dio cuenta alarmada de que esa chica poderosa lo había identificado como el intruso. Con solo dos frases, él gritó, haciendo que Junsa cambiara de ropa para un traje blanco de combate. Junin hizo lo mismo, vistiéndose con un traje de energía verde oscuro. Junsa entonces dijo, aún sorprendida, a Jun Che que ellas explorarían las mazmorras primero, y se alejaron con su amiga mientras caminaban. Jun Che procesó el encuentro cuidadosamente, lo entendió. Ella lo reconoció como el intruso, pero eligió no exponerlo públicamente, transmitiendo el mensaje de forma sutil. Esto lo hizo preguntarse si era una advertencia. Consideró la peligrosa posibilidad de que Din Su también hubiera reconocido su voz del enfrentamiento anterior. Sin embargo, Jun Che decidió no preocuparse por eso por ahora. Estaba confiado en que, mientras la familia Din no actuara inmediatamente, su rápida evolución lo haría lo suficientemente fuerte para cualquier amenaza que pudieran representar. Viendo la actitud amigable de Junsa, decidió devolver el aviso. Llamó su atención, aconsejándoles que tuvieran cuidado, pues sus instintos le decían que la mazmorra era extrañamente peligrosa. Junsa se detuvo y parecía estar de acuerdo, diciéndole a su amiga que el lugar parecía extraño. Reflexionó que, dado su alto nivel, la mazmorras no debería parecer tan inquietante, antes de sonreír de manera enigmática a Junsa. Le agradeció por el aviso antes de continuar con Junsa. La breve conversación amigable entre Jun Che y las chicas de alto nivel no pasó desapercibida. Los demás estudiantes más grandes miraban incrédulos, cotilleando sobre el motivo de que Junsa, generalmente fría, estuviera tan familiarizada con él. Movidos por la envidia, rodearon a Jun Che, preguntándole sobre su relación con ella y exigiendo una presentación. Desinteresado, Jun Che cortó sus preguntas, anunciando que él y Chari se separarían del grupo para explorar solos. Los estudiantes más grandes se sorprendieron por su excesiva confianza, advirtiéndole que, como estudiantes más jóvenes, los monstruos de nivel 20 seguramente los matarían. Para sorpresa de ellos, el supervisor, Xiao Xie, dijo que los dejara ir. Argumentó que, si Jun Che era tan amigable con alguien tan poderoso como Junin, su propio nivel debía ser alto. Cuando otros protestaron, recordando las órdenes del profesor, el verdadero motivo de Xiao Xie fue revelado en sus pensamientos. Les recordó agresivamente a sus amigos el verdadero motivo por el que estaban allí, en
encontrar cristales preciosos. No quería compartir el botín, así que dejarlos vagar era perfecto. Finalizó su decisión, diciéndole fríamente al grupo que los ignorara, razonando que ellos tenían pistolas de señal de socorro, si era necesario. Yun-che y Yao Si siguieron adelante. Xiao Xie los observaba con ira y envidia. No podía entender por qué un simple chico llamaba tanta atención de Yunza. Su envidia se transformó en una malicia oscura. Concluyó que, si Yun-che estaba tan excesivamente confiado, merecía morir. Algún tiempo después, Yun-che y los demás entraron en la mazmorras. Un furioso Dinsu llegó a la entrada. Un miembro masculino del equipo y una mujer le preguntaron qué estaba haciendo, lleno de rabia. Dinsu agarró la camisa del hombre, preguntando si un equipo acababa de entrar. El miembro del equipo exigió saber qué planeaba hacer. Esa pelea ocurrió después de una reunión frustrante que Dinsu tuvo con los ancianos de su familia, cuando intentó decirles que Yun-che y Yao Si eran los intrusos que invadieron su casa. Su padre, Dinao, lo despidió. Le dijo fríamente que no los culpara por la humillación pública, ya que no tenía tiempo para asuntos pequeños. Dinsu insistió firmemente en que reconoció sus voces de la invasión. Sin embargo, Dinao estaba escéptico, señalando que los intrusos eran demasiado hábiles para ser solo estudiantes, escapando fácilmente. Muchos guardias, dijo Dinao, a menos que Dinsu pudiera probar que la fuerza de ellos era mayor que la de los guardias, no podría respaldar su afirmación. El jefe de la familia, Dindan, le dijo fríamente que los dejara con sus asuntos importantes y lo despidió. Dinsu no tuvo otra opción que actuar por su cuenta. De vuelta a la entrada de las mazmorras, confrontó nuevamente al miembro del equipo, declarando con determinación insana que, como Yun-che y Yao Si estaban dentro, tenía que ir tras ellos. Dentro de las mazmorras, Yun-che estaba luchando contra un inmenso monstruo de cristal de demonio de la codicia de nivel 20. La criatura, hecha de cristales azules y afilados, atacaba ferozmente mientras Yun-che esquivaba sus golpes. Un enemigo aún más fuerte apareció, un demonio de cristal de codicia de nivel 30. Disparó un poderoso rayo de energía morada directamente hacia él, mostrando el inmenso poder del nuevo monstruo. Yun-che se preparó para el golpe desde lejos. Yao Si, aterrorizado, gritó el nombre de Yunza y usó una habilidad de soporte. Un conjunto de escudos dorados con alas de ángel apareció alrededor de Yun-che, protegiéndolo del ataque. La habilidad llamada escudo circundante le otorgó a Yun-che un escudo con 500 de durabilidad y 700 de defensa durante 3 minutos. Yao Si no se detuvo allí. Usó un grito motivacional, que envolvió a Yun-che en una aura que aumentaba su poder. Esto le otorgó a Yun-che el estado de inspirado, aumentando su ataque, poder y velocidad en un 5%. Esto mostró que Yao Si estaba rápidamente convirtiéndose en un buen jugador de soporte. Fortalecido por la ayuda de Yao Si, Yun-che usó una serie de ataques poderosos contra el inmenso monstruo de cristal con su habilidad Lamina Trapaka activa, lo que le dio un aumento del 70% en el ataque. Destruyó al fuerte monstruo de cristal de nivel 30 con un golpe final. La victoria trajo resultados rápidos, subió al nivel 21 y ganó 3 nuevos puntos de atributo. Yao Si también estaba feliz, gritando sorprendido, mientras subía al nivel 11 y también ganaba 3 puntos de atributo. Yun-che le explicó a su amigo que las habilidades escudo circundante y grito motivacional venían de los libros que habían robado de la familia Din. Dijo que eran habilidades muy útiles que Yao Si logró aprender. Al mirar los restos del monstruo derrotado, Yun-che pensó sobre cómo el trabajo en equipo de ellos había mejorado. Sabía que los monstruos en esta mazmorras estaban un poco por encima de su nivel, pero las nuevas habilidades de soporte de Yao Si hacían que las luchas fueran mucho más fáciles de manejar a medida que avanzaban más en las mazmorras. En las cavernas de cristal, Yun-che recordó algo que su profesor había dicho. El profesor mencionó un monstruo raro en esta mazmorras llamado bestia de obsidiana. Dijo que matarla daba la oportunidad de obtener un raro libro de habilidad de soporte para fuerza gravitacional. Esta era una gran oportunidad para Yun-che, ya que ya había visto la forma inversa de la habilidad campo de fuerza en la lista de habilidades de su mundo espejo y sabía que era una habilidad clave para sus planes futuros. Cazar a la bestia no era su único objetivo. Miró el enorme paisaje aterrador. Sabía que esta mazmorras también era conocida como el lugar donde muchos aventureros poderosos habían muerto. Creía que sus almas aún podrían estar donde cayeron, dándole una oportunidad de encontrar y contratar poderosos espíritus de no muertos para su ejército. Esperaba encontrar algunas de esas almas en el área. De repente, sintió peligro y sus ojos se abrieron alarmados. En el cañón abajo, apareció una enorme criatura hecha de roca morada brillante. No estaba sola. Un grupo entero de esas bestias élites de obsidiana estaba en movimiento, marchando juntas por el cañón de las columnas de cristal desde un alto acantilado. Yun-che y Yao Si observaron la extraña escena. Yun-che se dio cuenta de que las bestias élites se movían en un gran grupo y también habían viajado al menos 1 kilómetro
metro, mucho más lejos de lo que normalmente lo harían. Este comportamiento organizado y muy inusual lo llevó a una conclusión seria, mientras murmuraba las palabras tipo errante, reconoció las señales de una amenaza mucho mayor e inteligente en la forma en que las bestias de obsidiana se comportaban. Eso hizo que Yunche recordara algo y explicó que es un monstruo del tipo errante. Estas criaturas raras no tienen un lugar fijo de aparición y deambulan libremente por todo el mapa de las mazmorras. Son mucho más fuertes que los monstruos normales del mismo nivel y pueden derrotar fácilmente a aventureros desprevenidos. En los primeros días, antes de que las personas se volvieran fuertes y aprendieran a controlar las mazmorras, encontrar un monstruo del tipo errante frecuentemente significaba una lucha muy difícil por la supervivencia. Estas criaturas eran especialmente peligrosas porque no estaban atrapadas en las mazmorras. Podían deambular hacia afuera y amenazar ciudades humanas, causando muchos desastres y muertes. Sin embargo, Yunche también sabía que este gran riesgo venía con una recompensa igualmente grande. La experiencia y los artículos dejados por los monstruos del tipo errante eran mucho mejores que los de cualquier criatura común, lo que los convertía en un objetivo de alto riesgo y alta recompensa para cualquier aventurero lo suficientemente valiente como para enfrentarlos. Sabiendo sobre la gran amenaza del grupo de bestias de obsidiana, Yunche sabía que no podía ser descuidado. Sabía que los monstruos eran simplemente demasiado fuertes para atacarlos directamente y decidió que necesitaría probar sus habilidades primero para encontrar alguna debilidad. Su primer vistazo reveló una defensa fuerte. Las bestias de cristal de obsidiana de nivel 30 tenían una poderosa habilidad de curación que estaba siempre activa, lo que las hacía muy difíciles de desgastar. Antes de que pudiera pensar en un nuevo plan, las bestias contraatacaron, disparando una explosión coordinada de poderosos rayos de energía llamados manteras. Yunche usó su alta velocidad para esquivar la espesa red de ataques, ayudado por los escudos alados que Yao se había invocado para él, pero los ataques de los monstruos eran numerosos y frecuentes. Uno de los rayos lo alcanzó, haciéndolo sangrar y enviando una sacudida de dolor por su espalda. Se dio cuenta de que, incluso con su alta velocidad, no era suficiente para esquivar todos ellos. Una mirada rápida a su barra de salud mostró lo mucho que estaba en peligro. Su salud había caído bastante. Sabía que estaba débil, que los puntos de vida y defensa de su cuerpo actual eran simplemente demasiado bajos. Entendió que, si no fuera por el escudo circundante de Yaozi, se habría herido gravemente con ese único golpe. Sabiendo que estaba muy débil, Yunche intentó un plan diferente. Invocó su ejército de muertos vivos, un grupo de esqueletos aterradores con llamas verdes para contener a las bestias de obsidiana, pero la diferencia de poder era demasiado grande. Los monstruos elite desgarraron sus invocaciones, y pudo ver las barras de salud de sus esqueletos cayendo rápidamente. Se dio cuenta, frustrado, de que ni siquiera su ejército de muertos vivos podía contener a los enemigos tan fuertes. Hizo una retirada inteligente, notando que, al menos, los monstruos poderosos eran bastante lentos, lo que le dio algo de tiempo. Sabía que su propia salud y defensa bajas eran debilidades que no podrían corregirse rápidamente. Decidió que la única forma real de derrotar a esas criaturas sería contar con las habilidades defensivas de Yaozi para hacer que eso fuera posible. Sin embargo, su amigo necesitaba subir de nivel. Yunche se giró hacia Yaozi y explicó el nuevo plan. Primero pelearían contra monstruos más débiles para volverse más fuertes. Se movieron a una zona con monstruos más débiles, donde Yunche señaló a un grupo de enemigos que había visto antes, diciendo que eran perfectos para ayudar a Yaozi a subir de nivel en luchas en grupo. El portador del escudo era la principal defensa. Otras clases dependían del portador de escudo para absorber el daño, permitiendo que atacaran con seguridad a distancia. Siguiendo el consejo de Yunche de enfocarse en el ranking S, Yaozi cuidadosamente estaba colocando todos sus puntos de atributos en defensa. Esta construcción especial, además de la armadura que robaron a los guardias de la familia Din, estaba demostrando su eficacia. Yaozi había construido las defensas principales de un verdadero portador de escudo y ahora podía bloquear fácilmente los ataques de monstruos de nivel 20, recibiendo solo un poco de daño. Bajo la experiencia de Yunche como instructor, Yaozi comenzó a entrenar duro para dominar su rol como portador de escudo. Desde lejos, Yunche gritaba instrucciones, enseñando a su amigo los principios básicos de una buena postura defensiva, diciéndole cómo mover el peso, mantener el cuerpo estable y posicionar el escudo para bloquear un ataque que se acercaba, poniendo las lecciones en práctica. Yaozi bloqueó exitosamente un golpe poderoso de un monstruo de cristal. Estaba feliz de ver un verdadero resultado de su habilidad mejorada. Apareció un mensaje, mostrando que la durabilidad de su escudo estaba disminuyendo mucho más lentamente que antes. Pero aún era inexperto, ya que Yunche lo alertó para que observara los ataques siguientes. El monstruo atacó de nuevo, sorprendiendo a Yaozi y derribando
tirándolo al suelo antes de que la criatura pudiera asestar un golpe final. Yunche saltó al frente, bloqueando el ataque y salvando a su amigo. Usó el momento como otra lección, explicando por qué es importante siempre prever el próximo movimiento del enemigo. Le dijo a Yaozi que evitara movimientos grandes y amplios con el escudo, ya que eso lo dejaría expuesto. En lugar de eso, debía concentrarse en bloqueos más pequeños y eficientes que le permitieran contraatacar. Dándole una palmadita en el hombro a su amigo, le dio un último consejo para mantenerse alerta, pero mantener el cuerpo relajado, solo tensándolo en el momento exacto del impacto para ahorrar energía y reaccionar más rápido. El entrenamiento continuó sin parar, con una última palmada alentadora en la armadura de Yaozi. Yunche le dijo que siguiera con el buen trabajo. Se quedó detrás de su amigo, siempre apoyándolo y enseñándole otra lección clave para un portador de escudo, siempre mantener un ojo en los compañeros de equipo detrás de ellos. Al escuchar esto, una expresión de determinación silenciosa apareció en el rostro de Yaozi. Pusieron en práctica su entrenamiento, luchando codo a codo contra los monstruos de las mazmorras. Yunche recordó a su amigo una regla principal de combate: cuando los atributos son similares, son las habilidades las que deciden quién gana. Su trabajo en equipo dio resultado. Después de derrotar otro monstruo, Yunche subió de nivel nuevamente, alcanzando el nivel 22. Estaba feliz con su progreso. Ahora que Yaozi podía enfrentarse a los enemigos con confianza, eso significaba que podrían luchar de manera más eficiente, lo que permitiría a Yunche ganar experiencia mucho más rápido también. Sin embargo, el mayor progreso fue para Yaozi, que anunció emocionado que finalmente había alcanzado el importante nivel 15. Llegar a este nivel fue un momento clave. Yaozi ahora podría aprender una nueva habilidad poderosa de uno de los libros que habían robado. Levantó el brillante y raro libro de habilidades escudo de armadura, una habilidad que añadiría una capa externa de armadura a su escudo. Esto le daría una cantidad enorme de durabilidad y defensa, que crecerían con sus propios atributos, convirtiéndolo en un tanque aún más fuerte con su nivel más alto. Yaozi aprendió la habilidad escudo de armadura, que fue el último libro de habilidades que pudo usar de la colección de la familia Dim. La nueva habilidad apareció como una capa de armadura verde brillante sobre su escudo invocado, mejorando enormemente su poder defensivo. Yunche también notó que el aumento defensivo de la habilidad sería de gran ayuda cuando enfrentaran nuevamente a las bestias de obsidiana. Mientras tanto, en otra parte del cañón de las columnas de cristal, un grupo de 3 hombres del equipo de enseñanza de la escuela estaba observando el mismo grupo de élite de bestias de obsidiana que Yunche y Yaozi habían visto antes. Los profesores estaban confundidos con el enorme número de tipos errantes de élite reunidos en un solo lugar. Decidieron que los monstruos eran demasiado peligrosos para los estudiantes y que debían ser eliminados. Sin embargo, sabían lo difícil que sería el trabajo, ya que estaban seguros de que podrían lidiar con monstruos de nivel 30 normales. Los tipos errantes de élite eran una historia completamente diferente, mucho más poderosos e impredecibles. Su discusión fue interrumpida cuando vieron la señal de socorro de un estudiante elevándose hacia el cielo. Obligados a cambiar sus planes, los profesores decidieron detener la caza y rescatar primero a los estudiantes, mientras se preparaban para partir. Sin embargo, mostraron una gran preocupación por el grupo de errantes. Sabían que los monstruos eran una gran amenaza y que cualquier estudiante que se encontrara con ellos sin saber estaría en graves peligros. Cuando el equipo de enseñanza se preparaba para ir al rescate, uno de ellos, Pan Hang, estuvo de acuerdo en que era peligroso y se ofreció a quedarse atrás, si fuera necesario. El líder del equipo, Lei Le, estaba a punto de estar de acuerdo cuando fueron interrumpidos por Che y Yaozi, que aparecieron de repente. Yunche compartió su propia preocupación, sugiriendo que él y Yaozi podrían vigilar al grupo de errantes. En lugar de eso, argumentó que, si el grupo de rescate se encontraba con otro grupo de monstruos poderosos, 2 profesores solos podrían no ser suficientes para lidiar con la situación. Se acercó a los profesores sorprendidos y explicó calmadamente su idea. Les dijo que los tipos errantes no eran muy rápidos y, lo más importante, aún no habían notado su presencia. Les prometió que, mientras él y Yaozi mantuvieran una distancia segura y solo observaran, estarían perfectamente bien y los alentó a seguir sin preocupaciones. Después de dudar por un momento, los profesores estuvieron de acuerdo con el plan. Sin embargo, antes de irse, Lei Le dio a Yunche una advertencia muy seria. Resaltó que los monstruos eran
extremadamente peligrosos y que Yun-che y Yao-si no podían actuar solos ni intentar luchar contra ellos. Repitió que debían mantenerse ocultos, porque, si las criaturas poderosas los encontraban, no tendrían oportunidad de escapar. Mientras los profesores se apresuraban a irse, uno de ellos gritó una última advertencia desesperada para que Yun-che se escondiera, diciendo que no tendría forma de escapar si los monstruos lo encontraban. Pero Yun-che no tenía planes de esconderse. Tan pronto como los profesores se fueron, comenzó su propio ataque al grupo de bestias de obsidiana, confiado, diciendo que eran los monstruos los que no lograrían escapar de él. Puso en marcha su nuevo plan. Invocó su ejército de muertos vivos para actuar como la línea del frente, recibiendo la primera ola de ataques de energía de los poderosos monstruos. Esta vez, sin embargo, los esqueletos no estaban solos. Yao-si, que ahora era un tanque muy fuerte, usó tanto el escudo circundante como su nueva habilidad escudo de armadura. Esto creó una pared defensiva súper fuerte para proteger a los esqueletos, y los potentes rayos de energía, que antes eran una gran amenaza, ahora golpeaban los fuertes escudos sin causar daño, apenas rayando a los guerreros muertos vivos que estaban protegiendo, con la atención de los monstruos centrada en su línea de frente imparable. Yun-che se movió por el caos y comenzó su propio feroz ataque. Desató una serie de golpes muy fuertes, rompiendo los cuerpos de cristal de los monstruos de élite solo con sus puños. Centró sus ataques en un monstruo de cristal radiante, viendo su barra de salud disminuir con cada golpe hasta un golpe final afilado. Rompe el núcleo de la criatura y la poderosa bestia de nivel 30 cayó derrotada. Soltó un rayo de luz, lo que significaba que había saqueo valioso. Después de derrotar con éxito a uno de los poderosos monstruos del tipo errante, Yun-che se sintió bien. Se dio cuenta de que se estaba acostumbrando cada vez más a su nueva clase de apoyo, usando hábilmente sus propios ataques con las defensas de Yao-si y su ejército de muertos vivos. Sin embargo, sabía que su poder actual aún estaba muy por debajo de lo que tenía en su vida pasada. Aunque sus habilidades reversas le permitían aumentar mucho su poder de ataque, aún estaba limitado por el bajo ataque base natural de una clase de apoyo. Deseaba encontrar una forma de aumentar aún más su daño base. Pensó en sus otros logros en la batalla, como los títulos que había obtenido al derrotar monstruos poderosos. La victoria también le había otorgado un nuevo nivel, y estaba feliz de ver cuánta experiencia otorgaban los raros monstruos de élite. Al acercarse al cuerpo del monstruo para recoger los objetos caídos, un mensaje confirmó que había obtenido con éxito las recompensas valiosas. Cuando Yun-che miró el saque del monstruo derrotado, sus ojos se abrieron con sorpresa. Había conseguido un arma poderosa con un alto ataque, una enorme espada larga de cristal rosa brillante que le otorgaba un enorme bono de más 52 a su poder de ataque. Una sonrisa lenta apareció en su rostro cuando se dio cuenta de que esa era la respuesta perfecta a su problema. Esa única arma sería más que suficiente para compensar el bajo poder de ataque natural de su clase. Equipó la espada y se transformó en sus manos, convirtiéndose en una hoja más grande y amenazante que crujía con energía púrpura oscura. Con ese nuevo poder, estaba seguro de que los combates futuros serían mucho más fáciles. Sin embargo, su suerte no era perfecta. Miró el otro objeto que había caído, un libro de habilidades, pero se sintió decepcionado al ver que no era la habilidad específica de atracción gravitacional que esperaba encontrar. Supuso que la probabilidad de que esa habilidad específica cayera no debía ser muy alta, mientras se encontraba al borde del acantilado, deseando más suerte y una oportunidad de cazar más de los monstruos errantes de alta recompensa. Sus pensamientos fueron interrumpidos. Una explosión brillante y roja, parecida con un fuego artificial, iluminó repentinamente el cielo a lo lejos, y de inmediato captó su atención. Yun-che, inmediatamente, reconoció la señal en el cielo. No era cualquier señal de socorro. Era el tipo especial de señal que solo los equipos de profesores de la escuela poseían, lo que significaba que estaban en grave peligro. Los profesores que habían ido a lo que pensaban que era una llamada de socorro de un estudiante se encontraron en una situación muy mal. Habían tropezado con un enorme grupo de los monstruos tipo errante de élite, todos reunidos alrededor de la entrada de una sola cueva. No podían entender por qué tantas criaturas poderosas estaban todas allí. Poco después, Yun-che, Chara, Yunsa y Junin también llegaron, y se quedaron tan confundidos como los profesores, con el gran número de monstruos reunidos en un solo lugar. Uno de los profesores explicó que acababan de llegar después de ver la señal y aún no sabían qué estaba pasando. Señaló hacia la cueva, explicando que la señal venía de allí y que los estudiantes que habían ido a rescatar debían estar atrapados allí dentro. Otro profesor explicó su difícil situación. Estaban intentando organizar un rescate, pero el grupo de monstruos era simplemente demasiado grande. Incluso con todos los profesores juntos, no tenían suficientes personas para romper la línea. Al ver llegar a Yunsa y Union, uno de los profesores los miró en busca de ayuda,
diciendo que sería de gran ayuda si pudieran ayudar en el rescate sin dudar. Junsa aceptó la solicitud del profesor, diciendo que salvar a sus compañeros era su deber. Inmediatamente asumió el comando de la batalla, invocando un objeto mágico en forma de estrella brillante y usando una poderosa magia de aumento en área llamada arte místico de la luz estelar. El hechizo envolvió a los profesores y estudiantes, cubriéndolos con una luz dorada que aumentó enormemente su espíritu y poder de ataque. La pura fuerza del buff impresionó a todos los que lo reconocieron como una habilidad de nivel épico, como mínimo. Con sus aliados ahora más fuertes, Junsa centró su atención en el grupo de monstruos, usando un poderoso hechizo de ataque, presión gravitacional, que aplastó una gran área de las bestias errantes. Al mismo tiempo, Unión entró en la lucha usando su propio ataque devastador, espina oculta, que destruyó instantáneamente a un monstruo de cristal radiante de nivel 30, mostrando su increíble poder. La fuerza combinada de sus ataques fue impresionante. Los demás estudiantes y profesores solo pudieron ver con admiración mientras el grupo de monstruos, antes invencible, era destruido. Uno de los estudiantes comentó que con ese nivel de poder a su lado, sin duda podrían rescatar a los atrapados ahora. Elogió la increíble fuerza de Junin y Junsa. Al ver la increíble demostración de poder de Junsa y Junin, Junche quedó muy impresionado. Observó que no solo sus equipos eran de nivel superior, sino también sus habilidades. Concluyó que, con su ayuda, el rescate sería exitoso sin problemas, incluso si él no estuviera allí. Con el problema inmediato resuelto, la atención de Junche se centró en el misterio mayor. Mientras el equipo de rescate se dirigía a la cueva, se preguntó qué podría haber atraído a tantos monstruos poderosos del tipo errante a reunirse exactamente en ese punto. Decidió investigar por su cuenta y le dijo a Yaosi que se quedara con el grupo principal mientras él avanzaba para hacer una exploración. Junche entonces usó su habilidad recién mejorada, Camino del Espejo, y salió de la realidad, entrando en la dimensión paralela del espejo. Miró el paisaje extraño de color púrpura, dándose cuenta de que la estructura de cristal de las mazmorras le daba muchas superficies reflectantes, permitiéndole entrar en el mundo del espejo en cualquier momento. Sin embargo, también sabía que había límites para ese poder. Aún no había descubierto cómo salir de la dimensión siempre que quisiera. Recordó cómo fue expulsado cuando se acabó el tiempo durante la invasión a la casa de la familia Din y no pudo regresar. Mientras se movía por la versión reflejada de la cueva, pasando junto a los fantasmas intangibles y etéreos de otros aventureros, notó algo extraño. Las personas tenían fantasmas, pero los monstruos no. Mirando más de cerca, vio que los cuerpos de los monstruos que había matado antes existían físicamente en esta dimensión. Esto lo llevó a una comprensión clave sobre sus habilidades. Además de él mismo, parecía que otras cosas vivas no tenían forma física en el mundo del espejo, solo sus cuerpos muertos. Moviéndose silenciosamente e invisiblemente por el mundo del espejo, siguió a los fantasmas etéreos de otros aventureros hasta la cueva. Pronto los reconoció como el grupo de estudiantes más grandes, incluyendo a ese tal Xiao Xie. Imaginó que ellos eran los responsables de atraer al enorme grupo de monstruos errantes y que, al verse sobrepasados, habían disparado la señal de socorro. Desde donde estaba, podía ver que estaban usando el espacio estrecho de la cueva para mantenerse firmes, lo que debía mantenerlos a salvo por un corto tiempo. Sin embargo, el principal misterio aún estaba allí. ¿Qué podría haber dentro de la cueva que atrajera a tantas de esas poderosas criaturas? Continuó adentrándose en la versión reflejada de la cueva para investigar el paisaje confuso de cristales que dificultaba encontrar el camino, con los reflejos interminables que hacían difícil evaluar las cosas. De repente, se detuvo, los ojos se le abrieron en shock e incredulidad. Había encontrado algo completamente inesperado, algo que no debería estar en un lugar como ese. Al adentrarse más en la cueva en el mundo del espejo, los ojos de Junche se abrieron aún más. Había encontrado el verdadero tesoro de las mazmorras, una enorme veta de mineral de cristal verde brillante. Ahora entendía por qué Xiao Xie y su grupo habían arriesgado tanto para llegar hasta allí. Las mazmorras frecuentemente contienen recursos especiales que no existen en el mundo real, usados para crear equipos poderosos y únicos. Los cristales verdes eran uno de esos recursos, valiendo mucho más que el oro. Al mirar uno de los cristales verdes, apareció un mensaje llamándolo cristal espejado. El mensaje confirmó que podría saquearlo y llevarlo fuera del mundo del espejo, pero, lo más importante, le indicó que regresara al mundo real desde ese punto. Esto fue un gran descubrimiento para confirmar su idea. Tocó otro cristal normal de color azul y vio el mismo mensaje. Una sonrisa lenta e inteligente apareció en su rostro cuando se dio cuenta de lo que su habilidad podía hacer. Ahora entendía que, siempre y cuando pudiera encontrar cualquier superficie
reflectante, podría usarla como su propia salida personal para regresar al mundo real cuando quisiera. Mientras caminaba entre los cristales verdes brillantes, Yunche tomó un trozo del mineral valioso. Pensó en su habilidad recién mejorada, sabiendo que aún quedaba mucho por aprender sobre su poder completo y que necesitaría encontrar una buena oportunidad para estudiarla. Por ahora, sin embargo, decidió concentrarse en explorar la enorme veta de cristales que había encontrado mientras se adentraba. Se sorprendió de la cantidad de tesoro que había allí. La cantidad de mineral era enorme, un depósito masivo que sería suficiente para convertir a cualquier persona normal que lo extrajera en multimillonario. Ese increíble lugar finalmente resolvió el misterio que lo había estado inquietando. Ahora entendía por qué tantos monstruos poderosos del tipo errante se habían reunido a la entrada de esa cueva. Habían sido atraídos hasta allí y probablemente estaban guardando ese recurso increíblemente valioso. En el mundo real, el rescate seguía en marcha. Junsa continuaba usando poderosos hechizos como presión gravitacional para aplastar a los monstruos errantes, mientras que Junin lo seguía con su propia danza mortal de dos espadas que destruía a los enemigos restantes, no contentándose solo con ayudar a sus aliados. Junsa también mostró su propio poder de ataque con el arte de la lluvia estelar, un hechizo devastador que afectaba una amplia área. Los estudiantes y profesores que miraban estaban completamente impresionados, preguntándose si todas las habilidades de las chicas eran de nivel épico, ya que su poder era mucho mayor que el de los profesores. Con un último golpe enorme en forma de cruz, la última de las bestias errantes en la entrada de la cueva fue destruida. El camino estaba ahora libre para que el equipo de rescate entrara y sacara a los estudiantes mayores atrapados, que estaban reunidos, cansados, pero vivos, mientras el equipo de rescate los guiaba hacia afuera. Uno de los mayores, Xiao Xie, dijo que estaba muy aliviado, comentando que pensó que iba a morir en la cueva. Sin embargo, la siempre cautelosa Yun Jin fue rápida en interrumpir su alivio, advirtiéndole que no se relajara. Ella señaló que aún tenían que luchar para salir de las mazmorras y que todos ya estaban cansados de la última batalla. Junsa estuvo de acuerdo, pero añadió con una sonrisa confiada que, con su ayuda, la fuga sería mucho más fácil que la última lucha. Mientras los estudiantes mayores rescatados eran llevados fuera de la cueva, los ojos de Junsa se abrieron de sorpresa. Una expresión de preocupación apareció en su rostro, pues sintió que algo no estaba bien. Su presentimiento era correcto, ya que los estudiantes detrás de ella gritaron aterrorizados. La causa del pavor era una visión horrible. El camino adelante, que había sido despejado momentos antes, estaba nuevamente lleno de un grupo increíblemente grande de monstruos errantes de élite. Era como si todos los errantes de toda la mazmorra se hubieran reunido en ese único punto, bloqueando completamente el camino hacia la seguridad mientras el equipo de rescate se veía abrumado. Con el regreso repentino del grupo de errantes en el mundo real, Junche continuaba su exploración en solitario en el otro mundo reflejado. Se movía por los caminos laberintos y confusos de la cueva de cristales, su camino iluminado por el extraño brillo verde de las vetas de mineral especial. De repente, se detuvo, los ojos se abrieron en total incredulidad ante lo que tenía frente a él. Había tropezado con una visión impresionante, una enorme formación de cristales en forma de árbol que alcanzaba la cima de la cueva, y en su cima, un núcleo de cristal en forma de estrella brillaba intensamente, pulsando con una inmensa energía. Inmediatamente supo lo que era, el tesoro legendario de las mazmorras. Mientras se acercaba al núcleo, recordó las historias sobre tales objetos. Si los diferentes cristales eran productos especiales de las mazmorras, entonces este núcleo de cristal era el premio final, el único tesoro secreto de las mazmorras. Esos tesoros son la forma condensada de todos los productos especiales de una mazmorras, tardando mucho tiempo y un periodo desconocido en formarse. Son tan raros que una persona normal podría nunca ver uno en toda su vida. Lo más importante, todo tesoro secreto, sin fallos, tiene un efecto especial único y poderoso. Cuando Junche extendió la mano para tocar el objeto brillante, supo que había encontrado el verdadero corazón de las mazmorras valiente. Con una sonrisa feliz, Junche extendió la mano hacia el núcleo de cristal verde brillante. Cuando lo tocó, apareció una ventana del sistema, nombrando el objeto como núcleo de cristal imagen reflejada. Era un tesoro secreto de calidad única que, cuando se usara, otorgaría permanentemente un aumento de 100 puntos de resistencia, un aumento de 0,5 en la velocidad de recuperación de mana y una reducción del 20% en los daños causados por ataques de tipo luz y eléctrico. La descripción también decía que era una copia del verdadero tesoro secreto. Junche estaba extasiado con el descubrimiento. Entendió que el aumento de resistencia aumentaría mucho su salud máxima, mientras que la recuperación más rápida significaba que podría usar su poderosa habilidad Trick Blade con más frecuencia. Con una sonrisa astuta, se centró en lo que consideraba el efecto más importante, la reducción del 20% de daño para ataques
ataques de luz y eléctrico. Sabía que la reducción de daño basada en porcentaje era un efecto increíblemente raro y valioso, incluso entre los mejores equipos. Para hacerlo aún mejor, como era un tesoro secreto consumible, ni siquiera necesitaría ocupar uno de sus valiosos espacios de equipo. Sin embargo, mientras sostenía el tesoro, un pensamiento extraño vino a su mente. Sabía que, así como los cristales habían atraído a los monstruos errantes, un tesoro secreto tan grande debería ser lógicamente protegido por un monstruo cuya fuerza fuera mucho mayor que la de los errantes que había visto. Decidiendo no quedarse demasiado tiempo, se preparó para usar el tesoro secreto y salir, cuando una ventana del sistema le dio dos opciones: saquear el ítem para usarlo después, o usarlo de inmediato. Eligió usar. Apareció un nuevo mensaje revelando una regla sorprendente. Usar o recoger el ítem requeriría gastar 10 minutos de su tiempo restante de camino do espelo, lo que lo tomó por sorpresa. En el mundo real, justo cuando los estudiantes rescatados comenzaban a sentirse aliviados, un sonido profundo y poderoso de temblor sacudió toda la cueva. Los profesores y estudiantes miraron hacia arriba, aterrorizados, e incluso los muy poderosos Yunsa y Junin quedaron congelados con expresiones de shock y alarma. Detrás de las enormes formaciones de cristal, apareció una nueva y gigantesca amenaza. Era un monstruo gigante, una versión mucho más grande y amenazante de las bestias errantes. Estaban recién creados, con energía púrpura oscura que se esparcía por ellos, haciendo que todo a su alrededor en la cueva pareciera pequeño. El grupo entendió de inmediato la horrible verdad sobre su situación. Habían encontrado al señor de la especie errante, un poderoso jefe oculto de las mazmorras.